Architgini de los Anillos OPA, Warhammer 40kx Pokémon 51. La oscuridad se tragó todo rastro de luz del vasto claro de un bosque igualmente vasto, el ejército de hombres y golems genéticamente modificados desapareció en la sombra, dejando solo 4 a la luz del día sin sol. El arquitecto de la Torre de Babel fue el primero en manifestar su incomprensión, pero no fue el primero en orientarse, y sus palabras y su comportamiento se oponían radicalmente a los que solía mostrar. ¿Qué está pasando?, gritó, tambaleándose hacia atrás ante la horrible visión, mucho más allá de todo lo que había visto físicamente. Era ridículamente lamentable en comparación con la presencia de Shar, el señor del amanecer, pero todo estaba en la cara de esta misteriosa entidad, un dios verdadero para todos los efectos. Pero la naturaleza infinitamente más débil de esto no cambió el hecho de que en lugar de un ratón ante un mundo, él era un ratón ante un elefante. O así se sentía. Imposible de alcanzar la victoria, de correr o de negociar. Entonces, desde la oscuridad, una mano bestial y torcida que terminaba en garras retorcidas que rezumaban energía alienígena se deslizó, y el brazo al que pertenecía adoptó una apariencia igualmente sobrenatural. Era el primer brazo de muchos, 8 para ser exactos. El último par en la parte inferior se parecía más a piernas y se ignoraban las garras. Tenía un cuerpo enorme de insectoide adornado con grietas y fisuras dentadas que rezumaban energía sobrenatural a través de una piel quitinosa y correosa que no era ni lo uno ni lo otro. Tenía una extremidad más, una cola larga, delgada y prensil que terminaba en una serie caótica de espinas dentadas y afiladas que filtraban una sustancia que parecía devorar el tiempo y el espacio como un ácido común y corriente que no cambiaría esta percepción. Pero lo que hizo añicos la ilusión de absoluta normalidad de este ser completamente extraño, sin carne, arcano ni alma, la verdadera parte que lo marcaba como una abominación, fue el rostro revelado por la apertura de 8 quelíceros retorciéndose que habían servido como una simple máscara facial, humana incluso desde cierto ángulo. Sin embargo, el vacío que era su par de ojos llorando licuaba, solidificaba, vaporizaba, denizaba materias que no deberían existir en ese plano de realidad, la ausencia de una nariz y las fauces donde brazos y lenguas se movían en el agujero negro que era su garganta. Esto no puede ser. Gritó Daud con los ojos muy abiertos, con el reconocimiento reflejado en sus rasgos, ya que el conocimiento de la historia había sido su foco cuando habló con Shar, por lo que conocía a la criatura que tenía delante. O eso creía, incluso si no se trataba de una descripción despiadada y un relato galáctico como esperaba, un Ignir, un dios estelar, un horror cósmico que no debería ser encarcelado ni asimilado de nuevo a las leyes de la realidad, se estaba aprovechando de ella. Me temo que sí. Oye, Urojanius, como lo llamaban los dos que estaban arriba, se quedó en el suelo y declaró secamente. ¿O has dejado que no se leyeran las letras pequeñas? Eso no es prudente. Sus palabras llegaron a sus homólogos inmortales más jóvenes, quienes sonrieron levemente. Sí, en efecto, las letras pequeñas eran de suma importancia. A pesar de sus recuerdos dispersos de vidas que habían sido suyas pero que no, comprendió instintivamente su importancia y cómo muchos de los que componían su gran totalidad habían hecho el ridículo. No había mucha ira, pero lo opuesto, la euforía, estaba floreciendo, pero esperó a que terminara el drama familiar. Fue bastante entretenido. Hasta entonces, prepararía, planearía y estudiaría a la abominación visiblemente inestable y herida mientras aparentemente se aclimataba a su entorno. ¿Y si él atacaba primero y la prometedora pelea se interrumpía? Pareces demasiado tranquilo. ¿Es una trampa, Ollanius? Sabía de tu naturaleza cobarde, pero esto ha llegado a un nuevo nivel sin precedentes. Shinar volvió a un estado mental razonable, extremadamente asustado por la amenaza existencial que se encontraba arriba, pero funcional, mientras descendía rápidamente, con su túnica blanca y su barba ondeando. Se tejieron hechizos sobre hechizos alrededor de su cuerpo, mente y alma para protegerlo contra prácticamente todos los ataques mientras sus ojos nunca se apartaban del invasor cósmico. Su hermana, la reina de Is, tomó la opción más rápida, aunque más arriesgada, simplemente teletransportándose en un destello de luz azul al suelo, así como también los hechizos que se entrelazaban con los suyos, incluso si estaban enfocados en su prenda. No, hermano. El primer perpetuo se rió burlonamente ante las acusaciones sin sentido. Como deseaba que fuera cierto, su corazón le decía: esta no es una trampa que yo diseñé, y estoy tan cegado como tú ante este escenario cataclísmico, aclaró poco después, preparándose él mismo aunque hubiera preferido que atacaran de inmediato a pesar de la posibilidad de que todo saliera mal. Pero carecía de demasiada información.
Cualquier acción que pudiera emprender fracasaría o tendría un grado variable de efectividad, probablemente en el extremo inferior. No fue agradable, pero esa era la injusta realidad. Entonces, ¿qué pasa con la barrera que nos aísla del mundo? Shinar proclamó que no podía acceder a su golem ni a ninguno de sus constructos, y que sus sentidos permanecían intactos. Era una barrera extraña. No era arcana. Era casi como un bolsillo dimensional, pero ellos permanecían en el planeta. Los ejércitos que estaban afuera intentaban en vano llegar hasta sus amos. Si pudiéramos crear un método anticonceptivo así, no habríamos huido cuando te lo pedimos prestado, le dijo Enkidu sin rodeos al antiguo mago, y añadió con sarcasmo. A menos que quieras librar valientemente una batalla infantil sobre quién es el culpable, te sugiero que cambiemos de tema. ¿O preferirías seguir adelante con el ego satisfecho? De hecho, lo mismo se aplica a la huida. Si esas opciones estuvieran de nuestro lado, las habríamos utilizado mucho antes, continuó Oya, con su actitud tan despreocupada como siempre, aunque no había rastro alguno de mentira. Aunque Shinar tenía razón, era una trampa, si se la puede llamar así, pero el trampero no era obra de los perpetuos. Temo que tengan razón a pesar de los misterios que quedan sin resolver, Shinar. No es momento de chocar espadas. Propongo una alianza de interés. Los términos son los siguientes. No nos haremos daño malicioso el uno al otro de ninguna manera hasta que pongamos fin a esta amenaza. ¿Son aceptables? Afirmó Daud con calidez, como si su voluntad de paz siempre hubiera estado ahí. Por desgracia, habían perdido mucho tiempo, y cualquier posibilidad de seguir planificando, ya que habían aceptado las palabras de la reina de Is, se vio ahogada por el resonante gemido del fragmento del devorador de sol, cuyo cuerpo brilló por un instante y se rematerializó justo delante de Oi. Una enorme mano con garras se extendió hacia su cabeza. 8V4 más A7, T6NT7, 7 y R4. Sin embargo, fue solo uno de los muchos ataques que lo obligaron a encadenar sus palabras de denuncia mientras la bestia impía lo perseguía, y solo por algunas razones enloquecedoras a pesar de los otros 3 ataques posteriores. El suelo, la hierba, los árboles, la maleza e incluso el aire se movieron y se transmutaron en proyectiles que volaban a una velocidad que superaba con creces la percepción del ojo más agudo de un ave rapaz. Cientos de toneladas de material en bruto transformado psíquicamente se estrellaron con toda su fuerza contra el costado de Ymir, obligando a la bestia de una época pasada a tropezar. La luz brotó de la forma de Enkidu mientras desaparecía, el poder psíquico multiplicó su fuerza y velocidad a un nivel más allá del reino humano mientras se abría paso sin esfuerzo a través del asalto incesante de Shinar. Su volumen y que él no era el objetivo con su vista de lo que sería principalmente agradecido. En cuanto a las palabras de denuncia, no tenía miedo de ser un objetivo, y tenía protección en el advenimiento de tal posibilidad. En sus manos se manifestó una espada llameante. Cada uno de sus cortes sobre el metal era el de cientos de movimientos. Cada uno era metódico, poderoso y hábil, y sin embargo lo único que infligía eran pequeños rasguños que apenas tenían efecto. Los Tan permanecieron indiferentes a su ataque, apenas movieron, como si fueran simples insectos, pero el suyo permaneció igual, y era hoy. ¿Por qué el devorador de sol actuaba de esa manera? Seguía siendo un enigma. Lo que no lo era que estaba asustado, era maníaco, furioso, obsesivo y tenía una sola idea en una contradicción imposible. Su naturaleza alienígena no hacía nada para demostrar que esto no era antinatural para ellos, quienes no sabían nada de esta criatura. Su objetivo ni siquiera era el primer perpetuo, sino una parte particular de su pecho. Un pequeño tatuaje más oscuro que el abismo más profundo detectaba una serpiente que se enroscaba 2 veces sobre sí misma, mordiéndose la cola. A pesar de esta rareza que sería objeto de un intenso interrogatorio una vez que se resolviera este fiasco, Daud entró en la batalla, aunque de una manera más sutil. Su familia siempre había tomado caminos radicalmente diferentes en la ruta de la magia. El enfoque de su hermano mayor muerto se había centrado en las bellas artes de la elaboración de artefactos, mientras que su hermana muerta se había dedicado al acto poco elegante y aburrido de la destrucción pura. Para Shinar, lo importante era la escultura y la arquitectura, y en cuanto a la disciplina más noble y elevada, la creación genética y, en términos más generales, la biomancia, que se apoyaba en su ejército perfecto de amantes. Conteniendo una mueca de disgusto por lo que iba a hacer, plantó un simple bastón de madera blanca en la tierra húmeda, su agarre sobre él era de acero. Por favor, no rechacéis mi regalo, proclamó en voz baja, su voz había adquirido un tono tímido y se la llevó el viento, llegando a los oídos de los 3 simultáneamente y con una claridad inmaculada.
No sería bueno que se quedaran desconcertados. Rayos de energía de color azul eléctrico y amarillo miel salieron disparados de su bastón, bombeando poder puro a sus 3 aliados de conveniencia. Recorrió su carne, sangre y huesos sin impedimentos. Sus heridas fueron selladas y el vigor y la fuerza fluyeron por sus venas mientras cada una de sus acciones ganaba peso. Pero eso no fue todo. Su poder psíquico se amplificó y su conexión con el mar de las almas se amplió. El último de los cuales no se le hizo a Ollanius, porque no tendría sentido. Los efectos fueron inmediatos y el curso de la batalla cambió. La abominación sin mente fue empujada hacia atrás, su objetivo nunca cambió. Pero los daños en su cuerpo fueron insignificantes. Luego, en un momento, todo dio un giro radical para peor. Puedes apartarte de esta parte del contrato por ahora. Una voz embriagadoramente hermosa y melodiosa se desvaneció en la mente de Oi. Fue solo un breve desliz en su concentración, un desliz que le dio la oportunidad a Sonia T de asestar un golpe. Y qué devastador fue. El dedo afilado se disparó hacia el vientre humano inmortal y explotó en 1000 cuchillas dentadas. ¿Qué? Gritó Oi incrédulo, una palabra para desentrañar la realidad. Con la ayuda inmediata de los otros 3 lograron romper la extremidad que penetraba su vientre inferior. Su cuerpo estaba atormentado por la agonía, solo un revés para él. Las espinas negras que crecían en él lo eran aún más. Ollanius, los forasteros pueden desbaratar los planes, y yo no soy una excepción. Simplemente estoy poniendo en práctica la condición de una cláusula que has firmado. He tomado a la ligera lo que implicaba. No deberías sorprenderte. Aunque no temas, hubo una breve pausa y una risa oscura que era incomparablemente más aterradora que cualquiera de los lamentos infernales de Ymir. Era extática y furiosa. Miles de versos y poemas podrían escribirse a partir de ella, y nadie podría esperar jamás magnificar su mera presencia. Tu servicio y tu buena voluntad no quedarán sin recompensa. Ah, y no te preocupes por tus juguetes. No se perderán y, peor aún, te los robarán. Un pequeño obsequio. Adiós, muchacho. Este breve diálogo, desconocido para todos, significó la muerte temporal del primer perpetuo. Por más esfuerzos que hiciera, Daud no pudo curar a su hermano de la necrodermis hambrienta, ni tampoco cuando perdió la vitalidad pudo resucitarlo. Su alma se le escapó de las manos con burlas y un doloroso escozor por el solo hecho de atreverse a hacerlo. Su formación irregular se deshizo, el fragmento del devorador de sol desapareció y su agujero sin ojos obtuvo una mínima claridad. Un brazo se extendió y agarró a Enkidu por el cuello, pero lo soltó cuando el hombre nuevo irrumpió en una ola de poder psíquico y decidió retirarse sabiamente. Tomando una posición defensiva, se masajeó psíquicamente el cuello donde parecían crecer escamas metálicas de la piel que tocaba, drenando su vida para propagarse. Esto es malo, tal vez no, pensó con calma, su concentración se dividió aún más a medida que limitaba el crecimiento. El hecho de que la muerte de Oi no lo sacudiera más allá de confirmar toda esta situación era un descarrilamiento de la canción no escrita del destino hasta ahora. Enkidu no era ciego ni ignorante. Aquel a quien podría llamar amigo no había acudido a él por razones puramente benévolas. No es que Oi hubiera negado esta posibilidad. Se escuchó un gemido parecido al canto demente de una ballena madre torturada después de perder a sus crías. La Ymir desapareció de la vista, luego siguió un grito y todas las miradas se posaron en un ataúd con los ojos muy abiertos. Una mano metálica atravesó su vestido y le aplastó el corazón. No murió, le habían injertado otro corazón si se perdía uno, pero jadeó en voz alta, la sangre goteaba de sus labios mientras una expresión de rabia y odio se apoderaba de sus facciones, que alguna vez fueron regias. Pero su comportamiento fogoso se desvaneció ante unas fauces cada vez más grandes y sin fondo de dientes giratorios, tenazas con colmillos y bocas secundarias que mordían el aire. Suéltenme, vea, su cabeza y torso superior fueron tragados, y con un crujido, los restos sangrientos de su cuerpo cayeron al suelo. Pero el premio, la tierra, el fragmento del devorador de sol que ansiaba, se lo debía en virtud de su superioridad, como si la primera vez hubiera sido robada, filtrándose a través de su dedo como si ambos fueran agua. No importaba, había más. Su cabeza se giró hacia Shinar, deformando el espacio como un niño rompería una ramita. Reapareció sobre el viejo psíquico que huía, piedra tras piedra cayendo sobre sus brazos, cabeza y pecho, destrozando el paisaje para los milenios venideros. Los esfuerzos resultaron de poco valor, pero fueron efectivos, ganaron unos segundos más mientras el Shard avanzaba contra los maremotos de rocas, su antiguo peso pulverizado en su presencia, como si reconocieran su inferioridad.
Esta danza mórbida de violencia continuó hasta que la abominación de metal sin vida agarró el torso cansado y mortificado del arquitecto, rompiéndole las costillas, atravesándole las entrañas y la piel por igual, como un destino similar al que le sobrevino a su hermana Shinar, o así debería haber sido, ya que la espada de Enkidu, más brillante que nunca, le cortó la mitad del brazo. El devorador de sol aulló, aferrándose a las extremidades dañadas en confusión el alma que había estado en su jaula en el suelo mientras su sangre sucia contaminaba la esencia misma de la vida dondequiera que se derramaba a medida que su frustración crecía y crecía. Recuerdos fragmentados aparecen y desaparecen en destellos caóticos. Un tiempo bien aprovechado por el que lo había herido. El perpetuo restante había cambiado, su cuerpo era visiblemente más alto, sus músculos tensos sobresalían donde antes no lo hacían y su presencia era claramente una luz inextinguible entre la oscuridad que lo rodeaba todo para Shinar, una luz que significaba protección, orden y la esencia de la humanidad misma. Por desgracia, esta luz era demasiado brillante y comenzó a quemarlo vivo. Sus ojos se derritieron y su boca se abrió de par en par en un grito silencioso y agonizante. Sin embargo, escuchó las últimas palabras de su existencia. Te agradezco tu sacrificio, hermano, declaró Enkidu, con su nombre falso carente de poder, mientras sujetaba delicadamente con una mano el rostro tembloroso y arrugado del débil hombre que ardía, y la luz de la vida del arquitecto de la Torre de Babel desapareció. Y así, el último de los psíquicos verdaderos ascendió según el contrato que había firmado en su juventud, y el niño que sería rey se volvió completo. Los acontecimientos de hoy quedaron grabados para siempre en los registros de la humanidad, ya que la luz venció a la oscuridad, el día en que la bestia del apocalipsis fue sellada después de horas de choque de espadas y garras, remodelando el paisaje para siempre y dando origen a innumerables leyendas. Oh, para mí, el día en que uno de mis hechizos más grandiosos se completó, aunque de una manera que no fue ideal. Fue una extraña mezcla de emociones la que tuve, pero estaba bastante insatisfecho. En lugar de un mortal ascendiendo a la divinidad, tuve un semidios que entró y salió de nuevo, extremadamente poderoso de todos modos, pero no el resultado óptimo. El numen de la luz estaba estropeado, pero no era irreparable con el tiempo, aunque tiempo era lo que me faltaba. No era una variable que no vi venir, y por eso no puso en peligro mi plan. No lo puse en el contrato por esa razón. No fue uno de los peores resultados. Incluso si hubiera alcanzado la divinidad, él habría estado, en términos de poder bruto, en un nivel inferior al de los miembros más débiles de mi familia, poderoso pero no imposible, aunque con un inmenso potencial de crecimiento. Pero este cambio no fue bien recibido. Un dios naciente habría ayudado significativamente, pero nuevamente, no cambió el resultado para el futuro inmediato. Simplemente sería mucho más desagradable para él, pero en el fondo, estaba hecho para eso. Estaría bien. Su apoteosis incompleta sería suficiente. Había otra cosa. No éramos esclavos de nuestro portafolio como los tumores, pero este influía en nuestro estado de ser en todos los niveles. Como Dios asignado a la oscuridad, el nacimiento más lento de un opuesto era paradójicamente un alivio y una frustración. Asuryan no era así. En realidad, no. Él era poder, fuego y sabiduría, cercanos y en puntos paralelos, pero evidentemente distintos. Y lo que yo estaba intentando hacer era algo más que crear un dios. Pero era otra cosa que se sumaba a un montón de frustraciones. Al menos, la batalla en la órbita de Yugot no estaba ganada en ese momento, por el poco valor que tenía. En el mejor de los casos, fue un puñetazo en la ingle para esos tres. La antropomorfización falló en muchos casos, y este no era diferente, por lo que el pacto de su simulacro de ego era un misterio. Señor Opai. La cabeza de Gangsama se giró mecánicamente hacia Tracin, un vestigio de estremecimiento se apoderó del Señor Supremo y tarareé para que continuara. Te ves, infeliz. Soy mi pequeño autómata. Pero esa es la mitad de la verdad. Es mi deseo infantil que mi idea siga el camino que quiero, pero a pesar de todas mis habilidades, no puedo ver cada sombra ni conocer cada camino, dije, observando al humano dorado brillante, mi mirada probablemente no escapaba de sus sentidos. Tampoco lo estaba intentando exactamente. ¿Entiendes? ¿Necesitas más de mi presencia? Podía escuchar el está bien, no entiendo, pero hurra, no me borrarán de la existencia hoy a pesar de la falta de una mente, expresión o tono de voz distintivo para leer. Había muchas razones por las que él y Orican eran los favoritos de Zegorach más allá de la divertida rivalidad entre ellos y sus competencias en sus trabajos. No. Puedes irte. No te tengo como rehén.
Me reí entre dientes y él se alejó rápidamente, desapareciendo en un destello verde poco después hacia las capas superiores de la bóveda. Ah, y ahora te toca a ti, murmuré, estudiando a Enkidu por su nombre falso, parado allí, intentando y fallando en captar la barrera psíquica que había colocado desde que la destruí. En ese momento, poseía una potencia bruta mayor que la del avatar que yo piloteaba, pero sin control ni práctica, ese gran número no significaba nada. Las batallas no se decidían únicamente por quién podía crear la bola de fuego más grande, más caliente y más brillante. Era un recién nacido que estaba aprendiendo a caminar. Su poder psíquico estaba descontrolado y descontrolado en contraste con el comienzo del día. Nada que no se pueda solucionar en unos pocos años, pero definitivamente es un problema al luchar contra un oponente igualmente poderoso. Dudo que lo sea por mucho tiempo. Con suerte, al menos, Oyamius es libre de hacer lo que quiera y, con mi merecido, probablemente podría resultar peligroso. Pero no fue por la capacidad de Enkidu de vaporizar montañas que puse tanto esfuerzo en él. Mi maldición era peculiar, en verdad. Necesitaba un nuevo amo y, si lo traicionaba, me volverían a meter en mi frasco. En el papel y a primera vista, era perfecto, pero no lo era. El frasco de sellado, a pesar de todas sus virtudes, quedó inacabado por su creador debido a una muerte prematura y fue reparado por la perra rana. Tenía defectos, defectos que llevaron a la oscuridad en Rie y a mis habilidades para eludir algunos de sus escudos. Pero no era que eventualmente se rompería lo que me interesaba. Una vez más, no tenía tiempo a pesar de la naturaleza erosionante del entorno allí abajo. No podía evitar que cualquier individuo poderoso de la disformidad me reclamara si se reunían los anillos. Mi punto era que la maldición era vaga. Ella no aprendió de sus errores. Ciertamente, no puedo simplemente declararme mi propio amo. La perra lista lo hizo imposible con el significado de amo que usó. Alguien que no era yo o de mi esencia. Pero su inteligencia era limitada. No era imaginativa, era demasiado rígida y fría en su forma de pensar, el epítome de la ironía para quienes han luchado contra los robots durante eones. El punto en el que debía centrarme era el amo, y decidí criar a uno por poder en un entorno controlado. Pero eso no era suficiente. La forma en que los antiguos nos controlaban, los dioses Aeldari, no era una simple cuestión de orden y lealtad arraigados. Sí, había mucho de eso, pero esto tenía poca importancia en comparación con los nombres verdaderos. El núcleo mismo de cada criatura portadora de alma, biológica o no. Saberlo otorgaba la capacidad de moldear al dueño a tu voluntad, o eso era lo esencial. Un niño que aprende el nombre de un señor del cambio y lo usa no tendrá un buen final, y así debería ser para los antiguos si no hubiera una protección incorporada para ellos, una protección que se le daría a mi hipotético amo. Tómalo, pensé, sintiendo a través de la caja que el anillo estaba siendo tomado y manipulado por nadie menos que Enkidu, quien a mitad de camino abandonó el intento de localizarme y fue directamente a la caja sellada mágicamente. Fue una acción imprudente, claramente, ir a jugar con el anillo alienígena y potencialmente maldito, pero ¿quién soy yo para hacerlo? No es que no supiera bien para qué servía, así que se lo puso en el dedo índice izquierdo. A partir de ahí, se creó una conexión entre nuestras mentes. Cualquier defensa contra la telepatía que tuviera se volvió completamente ineficaz. No es que este tipo de defensa hubiera ayudado, ya que el anillo no era telepatía clásica. Utilizaba los sentidos de la mente. Ensordecerla era como dejar de oír. Y así finalmente hablamos, el Shaddai, entoné serenamente en busca de respuestas. Sentí un pico de pánico acompañado de pavor, que pronto se convirtió en una resolución tranquila al comprender que estaba usando un fragmento de su nombre verdadero, uno construido a partir de miles por mí. ¿Qué eres, criatura? No, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Eres tú quien ha orquestado esta serie de acontecimientos? Le lanzó una pregunta tras otra, muchas retóricas, pero cada una con cientos de variaciones en las posibles respuestas. Pero se mantuvo bastante educado a pesar de descubrir que no podía quitarse el anillo ni cortar las partes del cuerpo a las que estaba adherido. Debería haber prestado atención cuando quienes sirvieron como materia prima escucharon mi explicación de la letra pequeña. No tenía recuerdos de cada alma que se había fusionado para convertirse en la singularidad brillante que era. Era de esperar. No quería un loco de mente con un trastorno de personalidad múltiple y más, lo que habría sucedido si lo hubiera hecho. La mente era un asunto delicado. Tiene suficiente para entender su situación juntando las piezas, pero ahí termina todo. Le faltaba mucho.
Como prometí, una nueva vida con un poder insondable a tu alcance era justa, la sabiduría y el dominio de lo arcano en tu vida se pagaban con tu alma en la muerte. Es que la gente, mortales e irónicamente o no, tiende a ser incapaz de prever las consecuencias en el futuro. No por falta de advertencia les di la libertad de elegir. No es mi culpa si eligen el camino que me beneficia a largo plazo. No fui hipócrita. Soy Shar, el señor del amanecer, pero este nombre y título son apenas un fragmento de un todo mayor. Es el nombre que les dije a los mortales de este planeta que una vez, en un espacio diferente, llamé hogar. Soy más conocido como Opa. Esa era la verdad, Shar era una pequeña parte de mi nombre verdadero distorsionada más allá de la comprensión para evitar una explosión repentina en la cabeza. Su reacción fue bastante divertida, pero yo tenía muchas más revelaciones que ofrecerle. Su visión del mundo cambiaría bastante. Soy lo que se podría llamar un dios, aspectos y conceptos dados en mente, alma y forma desde el mar de las almas o la disformidad como se le conoce en la galaxia más amplia para decirlo en términos simples, aunque soy artificial porque soy un alma más antigua que la humanidad misma. Mis deseos son simples. Mi libertad y la prosperidad de la vida, y ahora lo primero es que me cuiden, le expliqué con las menos palabras posibles. Por último, esa es una visión precisa del evento, solté, y hubo una pausa considerable donde el Shaddai procesó lo que dije, y luego su humor se calmó a uno de absoluta calma. Entiendo, padre. ¿Cuál es mi propósito? Hice una pausa ante esa denominación. Desde cierto punto de vista, no era del todo inexacta. Yo lo creé y diseñé su nacimiento. Pero, en el mejor de los casos, yo fui un constructor, y él era un medio para un fin, no un hijo en ningún sentido. El hecho de que tenga otros usos como guardián y guía de los humanos no tenía ninguna consecuencia para lo anterior. Esperemos y veremos, fruncí el ceño, sin saber cómo responder de manera efectiva, así que desvié el tema. Eso haría temblar los ánimos en la familia. Era solo cuestión de tiempo hasta que se enteraran de su existencia y, en última instancia, a mí me importaba poco. Así que lo ignoré. Ninguno. Esos son para que los encuentres tú y no para que los implante yo. No eres un niño ni mi esclavo ni una herramienta, pero la deuda debe ser saldada. Le dije. El anillo debe unirse a sus 5 contrapartes en la botella con lazo para liberarme. Seré tu guía en este viaje, agregué con firmeza. No era una proposición. No tenía otra alternativa que aceptar, pues era algo que estaba dispuesto a hacer de buena gana, y yo era minuciosa, mucho más de lo que Tilla lo fue jamás. Pero después de esto, el pequeño él fue libre de hacer lo que quisiera. Por ahora, tenía que ser bueno en cumplir con su parte del trato. De lo contrario, yo usaría la fuerza también en el contrato para hacerme entender. Como dije, fui minucioso. Revisé alternativas tras alternativas de cómo podría y debería ser. Cada palabra y sus contrapartes sinónimas fueron utilizadas con ese único objetivo en mente. Alcanzar la libertad. Mi disculpa por esta reunión improvisada, dijo Billet, el cardenal Evangelio, musa oscura líder y autoridad final del imperio Aeldari, con un aire extraño de tensión a su alrededor desde su lujoso sillón de carne viva. La vista infinita de la obscena belleza y riqueza de Komorak desde la torre más alta no hacía mucho por reducir la presión en el aire. Su audiencia de 4 personas permaneció en silencio. La ausencia de 2 musas oscuras era evidente para todos. ¿La reciente desaparición de mi bebé venenoso es la razón por la que nos has convocado? Preguntó Lilitu perezosamente, dejándose caer en un sofá, con un movimiento gracioso y sensual, contrario a su voz disgustada, propia de alguien que ha perdido un juguete medianamente importante. Estaba furiosa, pero lo ocultó de forma notable. No directamente, y en cuanto a ese punto, puedes considerarlo perdido para siempre. Se volvió descuidado y arrogante y pagó el precio máximo. Hablando de, Urien, ¿cómo le va a Kale, ya que mostró resultados positivos? Preguntó Valeta el más joven de sus miembros, una leve sonrisa que prometía grandes y muchos horrores, pero para el buen doctor, eso no tuvo más efecto que una risita. La señora de las espadas está físicamente bien, pero el daño a su existencia etérea es extenso. El profeta de la carne fue interrumpido por un furioso Hecate, el que había estado con Kale en el momento de la lesión. Ella está muerta en espíritu hasta nuevo aviso. Uaya, decepcionante. Al menos era divertida, intervino Lilitu con lágrimas de cocodrilo, mostrando al mundo lo devastada que estaba, y si su actuación fuera vista aquí, nadie en el reino de los mortales se daría cuenta. Billet, ¿debería evitar que esas 2 muertes se propaguen? La fe está ardiendo, pero la guerra lenta tuvo un gran impacto en nuestros seguidores.
Inés puso en modo de levitación un fragmento de esos frustrantes portales masivos que tanto le gustaban a la coalición Monkey y manifestó una tableta de luz dura que la conectaba con todos los cuerpos cósmicos bajo las reglas del Imperio Aeldari. Más precisamente, los sistemas y el conocimiento que había dentro de ellos. Hablaremos de eso más tarde. Te he invitado a revelar la revelación de mi visión. Estoy encantado de informarte que el momento del ascenso y la caída ha llegado. Exclamó Billet con una sonrisa enloquecedora y ojos llenos de emociones que se extendieron entre las musas oscuras. Billy, esto es real. ¡Qué excelente noticia! Gritó la consorte del vacío, poniéndose de pie, con la sangre goteando de su brazo derecho donde había clavado los dedos. En efecto, lo es. ¡Qué momento fabuloso para estar vivo y presenciar cómo la perfección encarnada adorna nuestra humilde existencia imperfecta con su divina presencia! La bruja roja estuvo de acuerdo con mucho más fervor. Ah, fantástico. Entonces, supongo que comenzaremos la primera fase. Nuestra población marcada debe ser llevada a los mundos de las doncellas primordiales. La dama oscura de ceniza dijo más para sí misma que para Billet. Urien Rakard, por su parte, estaba sonriendo. No había necesidad de palabras, solo acción. Se podía ver un taller dentro de una gran cámara de piedra centelleante y metal efímero bañado por la luz de una constelación real, y una palabra tan pobre pudiera comenzar a describirlo. Porque no era un taller común y corriente, acorde con su posición como pieza central de esta habitación más allá de la comprensión de la mente mortal. En su esquina más a la izquierda había una disposición imposible de lo que parecían ser frascos, contenedores, tubos y soportes de todo tipo que recordaban a los equipos de química, pero no porque fuera más, mucho más y más cercano a la alquimia y más allá. Un líquido iridiscente goteaba de una tubería para solidificarse en un cristal blanco puro de 1000 facetas en otra mientras trabajaba por su cuenta en su mayor parte. Humanoides suaves de un material superior al mejor hueso espectral de los Aeldari bailaban, ocupando su parte más delicada en un ballet eterno. En dirección opuesta, pasando por una serie de otros elementos, desde la más modesta carpintería de madera más antigua que especies enteras hasta el tejido en forma de una imposible máquina de hilo estelar, había una forja sofocante más alta que montañas de un metal más oscuro que cualquier agujero negro. Su enloquecedora opresión se tragaba cualquier luz cegadora y calor destructivo que se escapara de las estrellas contenidas en su interior mientras su energía vibraba. Pero la pieza central era de una naturaleza menos extravagante a pesar de estar hecha de oro que flotaba en estado de éxtasis y que tenía la forma de un yunque, porque eso era, un yunque. El sonido atronador del metal contra el yunque, que no era inferior al ruido de las placas continentales al chocar entre sí, resonó cuando un martillo de oro puro cayó sobre el yunque. Cada golpe era de una habilidad, precisión y técnica rivales solo alcanzadas por un gran anciano fallecido hacía mucho tiempo, pues nadie era igual al portador de este martillo, y nadie lo sería jamás. La furia y la esperanza en igual medida alimentaron el movimiento divino del dios Aeldar y de la artesanía, el herrero y el artesano mientras trabajaba incansablemente. La ilusoria cadena de fuego se fundió con su alma y se ató para siempre al yunque, resonando al ritmo de su conmovedor golpe sobre uno de los componentes que su rey le había ordenado fabricar. Pero también de una manera mucho más acalorada por Kaine, cuya rabia cegadora podía escuchar desde aquí a pesar de que el dios de las manos ensangrentadas estaba mantenido en una formación segura por la consorte de dicho dios, la diosa de 3 cabezas, Morayet. Fue una rabia comparable solo a la del momento de la traición. Un escalofrío casi desestabilizó a Baúl de los recuerdos, pero él siguió adelante. Esta tarea que le habían dado no era simplemente una orden que estaba siguiendo, sino el destino de la galaxia, y por eso siguió trabajando en lo que el traidor había construido para rescatar a su hermano igualmente traidor, mintiendo, confundiendo y manipulando en el proceso a Isa, Kurnos y a su hija para que hicieran lo mismo. No había otra alternativa. Criaturas despreciables. La muerte y la desesperación os esperan en manos de vuestros verdaderos amos. Escupió internamente, con el vigor creciendo con cada golpe a medida que las emociones lo alimentaban, pero en lo más profundo ardía la retorcida satisfacción de lo que siempre supo. La traición de Opa, tanto por su disposición como por su comportamiento, siempre había sido una cuestión de cuando Baúl se había enterado de ello. Sus palabras, que en su momento no fueron escuchadas, cambiaron poco. Lo mismo ocurrió con Zegorach, pero este último siempre había sido mucho más suave y discreto, aunque a veces se le escapara a sus sentidos vigilantes, para su inmensa vergüenza.
Pero el gran Arlequín era así de bueno, a pesar de todas las perspectivas aterradoras que podía y había provocado. Pero las habilidades de los hermanos intrigantes no estaban en la creación ni en la ingeniería, y desde el momento en que el portal hacia el exterior del enclave celestino se volvió autodestructivo, él comenzó a hacer experimentos. Era un dispositivo interesante. Las lecturas que dejaba y los ecos en el tiempo y el espacio revelaron que Opa creó el diseño y utilizó su autoridad desde su prisión para mantenerlo. Era simple, tan simple de hecho que el Forge Bound estaba seguro de asumir que estaban hechos para ser operados por mortales sin ninguna excepcionalidad particular, un defecto que era una característica y ahora una debilidad a pesar de la inteligencia pero en última instancia inútil. No es que el diseño no fuera ingenioso, lo era, pero en última instancia, era una copia pálida de lo que Madre Ctilla y su hermano, ambos tal vez nunca sean olvidados y vengados, habían creado, los anillos dorados del Archidjini. Era un portal que conectaba dos puntos en el espacio desde prácticamente cualquier distancia, sorteando cualquier defensa y obstáculo. Nunca era suficiente mencionar una copia del diseño original, una mediocre, con el único punto positivo de que era estable y funcionaba como estaba previsto. Si se pudiera elogiar algo, sería el uso del lenguaje mágico artificial de Opa, una herramienta increíble pero también una copia pálida de la canción de la creación. Un tema común con Opa, creía, era que el dios caído siempre robaba y corrompía a su antojo y siniestro todo lo que su garra agarraba, una habilidad que Baul odiaba admitir que había sido de inmensa utilidad en la guerra. Pero no era algo exclusivo de Opa, por lo que el dios Aeldari de Smith estaba trabajando en reconstruir, reacondicionar y recalibrar el escape, que era la única oportunidad de evitar la caída, solo una cuestión de tiempo para un ser de su posición. Podría haberse debilitado, pero el poder puro nunca había sido su propósito, por lo que siguió adelante con golpes decididos y un corazón palpitante de rabia, inquietud y esperanza. Caligari era un orgulloso Laer, un ser de raza pura nacido del arte perfeccionado de la manipulación genética y la ingeniería biológica de su orgullosa especie para poseer el gran don del poder psíquico. Mediante el perfeccionamiento de su inteligencia, su trabajo duro y su lealtad intachable, se convirtió en uno de los ilustres magos, sirvientes y estudiantes de la bestia en la vida, la muerte y más allá. Su especialización en lo arcano era una de las más grandes. El desplazamiento no euclidiano de materia, alma y mente, también conocido como teletransportación. Una rama de la magia que era sumamente compleja, delicada y peligrosa para los de mente apresurada. Era un viajero y guía para los perdidos que buscaban y servían al Oro Opa. No había camino más noble en la vida para alguien como él. A partir de esto, no fue ninguna sorpresa que se encontrara estacionado con su escuadrón en un anfiteatro donde los líderes de este mundo doncella estaban terminando la fase del protocolo de integración en el Arca de la Vida. Este evento fue observado por todos en el planeta a través de su transmisión, bastante única pero no sin registro en el archivo del Arca. Este evento, que para muchos era excepcional, para él era una mera rutina. Era común que ocurrieran este tipo de eventos desde que el depravado imperio comenzó el asesinato indiscriminado de cualquiera que no estuviera en plena sintonía con su lunático camino. Además, ¿por qué estaba añadiendo el toque final al ritual que deformaría este planeta? Una fuente de daño que sospechosamente dejó de disparar al escudo planetario durante largos minutos, deteniendo todos los procesos en la matriz rúnica que pronto sería destruida. Tuvo una premonición siniestra. No era un comportamiento normal del imperio cuando la victoria estaba al alcance de la mano. A juzgar por los antecedentes, podría haberlo sido, pero la antigua civilización caída en desgracia se adaptó, pero siguió siendo predecible. Esto era nuevo, en el sentido equivocado. El vínculo telepático que tenía le proporcionó la información necesaria para darse cuenta de esto y difundirlo. Los depravados Aeldari habían cesado su asalto y habían cambiado de formación, las naves se colocaron en posiciones suicidas y se movían de manera rígida. La última parte era la más importante, ya que nunca pilotearían sus cruceros de manera tan rudimentaria. No tendremos tiempo, su mensaje telepático fue interrumpido por la desaparición de toda luz y el suelo se sacudió violentamente, la gravedad destrozó el planeta mientras sonaba la alerta de la aparición repentina de dos agujeros negros. Dos singularidades gravitacionales artificiales se hicieron realidad. Ponga en funcionamiento el protocolo de emergencia B2A44, T de inmediato si desea vivir para contarlo. Se hizo eco una voz que no era la de Caligari, su superior, y él obedeció con sus compañeros atados por alma. El ritual para deformar el planeta hacia la cuna oscura cambió.
De un segundo a otro, los Magi y tantos Aeldari como fue posible fueron teletransportados. El dolor se encendió como fragmentos de vidrio en una herida ardiente a través del cuerpo serpenteante de Caligari mientras apenas se mantenía estable, con el alma dolorida por la acción. Pero eso fue solo el comienzo mientras miraba hacia el techo de la forja de cristal, un centro de portales con una población permanente y varios servicios vitales asegurados en las profundidades de la dimensión laberíntica para el punto de interés circundante. Era de un negro turbio y se estaba convirtiendo en polvo en lugar de su corredor infinito increíblemente colorido. Repito, esto no es un ejercicio. Los cimientos de las redes han sido podados. Por favor procedan a evacuar a través de la puerta dorada de manera rápida y ordenada. Cualquiera que actúe en contra de esto será puesto en último lugar. Esto, y el mensaje, por el sonido que emitía, de una mujer Aeldari continuaba trayendo malas noticias. La poda, una palabra simple que era estupenda en este contexto, la forja de cristal había sido cortada de la dimensión laberíntica más amplia, como una criatura practicando la autotomía, arrancando una parte del cuerpo para proteger el resto, un sacrificio. Era fácil explicar por qué no se había hecho antes en esta zona. Esta zona era la raíz de un sistema de túneles mucho más grande, lo suficientemente importante como para que el Imperio Aeldari no intentara un ataque. Una estrategia común con la que Loro Opa los había bendecido con su sabiduría. Eso no significaba que nunca hubiera ocurrido un caso como este, pero esta base se encontraba en un centro de mundos. Era algo muy inusual y, con el reciente suceso, una fuente de creciente temor para Caligari. Su oración solo lo ayudó moderadamente a calmarse mientras avanzaba como estaba previsto hacia la puerta dorada. Una hora después, el mago Laer se encontró dentro de los confines sagrados de uno de los lugares más legendarios del Arca de la Vida, el atrio de Kadat en el pico más alto del monte Atekla en Yugot. O al menos eso pensó que habría sido si no fuera por la inaccesibilidad del mundo errante debido a un ataque total de los tres traicioneros y retorcidos conglomerados psíquicos. Fue uno de los mayores honores, pero fue honesto consigo mismo y no mintió al decir que estaba decepcionado o que prefería que fuera en mejores circunstancias. Estaba en una simulación. Sin embargo, las personas eran reales, y también lo eran quienes estaban detrás de la ilusión de que parecían reales. Desde su matriarca y patriarca arriba, hasta el misterioso hombre de metal que era el tesoro de la bóveda, y la figura central que, incluso a través de la construcción de luz durasiónica, recuperó un inmenso respeto por ser un héroe de leyenda, un líder excepcional y el mismísimo heraldo de la oscuridad, Mahun, el archidiácono de la Iglesia de la Bestia. Su expresión no era ni de satisfacción ni de enojo. Era neutral, pero proyectaba pesadez y tenía el ceño ligeramente fruncido. La reunión de líderes, soldados, generales, científicos y demás permaneció en silencio mientras el anciano Crave los observaba críticamente. Saludos, comenzó secamente, con voz nítida y suave. He requisado la presencia de todos ustedes, desde lo más alto hasta lo más bajo, bajo el edicto divino de nuestro Señor. Tengo que informarles de las extrañas acciones de uno de nuestros mayores enemigos. Apareció un mapa de la Vía Láctea. Como muchos de nosotros hemos visto, su comportamiento había dado un giro repentino. Habían huido de las batallas ganadas, su planeta había sido destruido y mucho más a medida que se iban, destrozando todo lo que habían dejado atrás para que nadie pudiera usarlo. Todo se desarrollaba simultáneamente en una orquesta de muerte y aniquilación carente de rimas y razón. Miles de vídeos de las horas pasadas y presentes ilustran su punto. Sistemas estelares controlados por el Imperio Aeldari abandonados en cuestión de horas para ser consumidos por agujeros negros, grandes flotas fragmentándose y explotando, y ciudades mundiales en la dimensión laberíntica colapsando sobre sí mismas. Fue un espectáculo de destrucción obscena que solo se vio hace 60 millones de años, y ese fue el efecto inmediato, el daño a la realidad que deja cicatrices para siempre. Era más que extraño, como si una forma aún más fuerte de locura hubiera tomado el control del imperio. Sin embargo, muchos no comprendían la gravedad de la situación y la veían como una oportunidad para avanzar. En la mente de muchos, era la reacción producida por una de las capturas de la Musa Oscura. Pero Mahun pronto lo aclararía. Esto no es una locura descontrolada. Están migrando a su población a un lugar singular, el corazón del imperio y la civilización Aeldari. Billones y billones de Aeldari moviéndose como un enjambre incansable hacia su destino final, el epítome de su percepción perversa. Su tono se distorsionó al final, y la presión comenzó a sentirse incluso a través del dispositivo de comunicación. La caída ha comenzado. Silencio, confusión y tensión recibieron esta declaración.
Bajo mi mando, no habrá ataques, saqueos ni saqueos de lo poco o nada que quede, porque ordeno una retirada completa e inmediata de la totalidad de nuestras fuerzas y recursos a través de las estrellas y de cada reino que no esté bajo la oscura protección de nuestro Señor. Mis palabras son suyas y son absolutas. Y así obedecieron, cualquier divergencia era una imposibilidad herética mientras la información sobre cómo proceder se filtraba en sus mentes mientras la exigua presencia del arca de la vida desaparecía. Desde un portal parpadeante que recordaba al más bello cielo nocturno, sostenido por un anillo dorado, se encontraba un hombre de tez bronceada, con cabello y ojos más oscuros que el carbón, vestido con ropas grises sencillas. Un humano, a pesar de sus muchas cualidades, desafía las normas de la especie. El Shaddai parpadeó durante unos segundos y el mundo se desplegó ante sus pupilas oscuras en un espectáculo que superaba todo lo que había visto o imaginado. Montañas tan altas que rozaban la capa superior de la estratosfera y abarcaban reinos e imperios. Alrededor florecía una flora de formas, tamaños y colores, todas extrañamente normales, al mismo tiempo extrañas y exóticas, pero hipnotizantes por su sobrecogedora belleza y su aspecto horroroso. Y una fauna que no tenía nada que envidiarle. Pájaros de cientos de alas centelleantes, o eso parecía, volaban alto en el cielo mientras criaturas gigantescas de 6 patas parecidas a jirafas se daban un festín con las dulces frutas que crecían en las nubes bajas. Fue suficiente para destrozar la mente del hombre común. Incluso para él, un perpetuo que había experimentado un crecimiento reciente de su mente, cuerpo y alma, era menos que sencillo comprender la escala que se le presentaba. Lo mismo podía decirse de esta situación. Era nueva y él era lo suficientemente humilde como para admitir que estaba fuera de su alcance. Este planeta, Yugot, del que tenía muy poco conocimiento completo, le permitió comprender lo suficiente como para darse cuenta de que iba en contra de todo lo que percibía como normal, como leyes universales, por lo que era, su movimiento y ubicación. Fue una experiencia reveladora. En otras circunstancias, lo habría estudiado con entusiasmo, pero no era el momento. Había estado en los contratos, cada uno de los miles de significados deformados en uno, una trampa pero no lo era. Un presente envenenado pero carente de toxinas, un simple deseo que se concedería a cambio de lo imposible, y este era el epítome a los contratos, la razón por la que el creador del Shaddai, su padre a todos los efectos, ya que ningún ser vivo tenía autoridad para ser considerado como tal, lo había llamado a caminar por este gran mundo. Pasaron minutos de paz acompañados por el zumbido constante de la vida salvaje, hasta que una criatura alta apareció ante él. Sus ojos se abrieron de par en par, ya que no previó ni sintió que la trama de la realidad y la irrealidad se desmoronaba. Una criatura que le doblaba en altura había aparecido frente a él. Iba ataviada con una túnica ceremonial larga y ornamentada de color negro puro con un toque dorado. Alrededor del cuello llevaba una cadena dorada que terminaba con un colgante en forma de pentagrama que vibraba con bendiciones divinas. Debajo había un par de brazos peludos entrelazados con varios anillos no muy distintos a los que había visto que usaba hoy. En cuanto al par superior de brazos, igualmente esponjoso o las manos precisamente. Las diminutas puntas en forma de garra de los 2 pulgares, índices y meñiques se extendían hacia afuera, la punta del meñique apuntaba hacia abajo mientras que los dedos anular y medio se curvaban en el otro de una manera que formaba una estrella de 5 puntas. Un símbolo religioso, considera, y el aspecto más fundamental de la magia. En cuanto al rostro, era engañosamente inocente, pero no era una ilusión. Era real, tanto en carne como en alma. Si se pudiera establecer una comparación, era natural y agradable observar mezclas de un zorro volador gigante y un cachorro de tigre. Era, en un grado increíble, capaz de afectar tanto a los corazones sensibles como a los de sangre fría para subestimar la amenaza. Era un depredador. No había una calificación más adecuada. Un depredador muy peligroso. Solo han pasado los últimos días. El hombre comentó, ante el fragmento de Suneater, que su posibilidad de sobrevivir, sin embargo, le ganaba a este hemotóboro cambiaformas, un crave que, por el escaso conocimiento que le habían dado y no uno cualquiera, habría sido nula. O al menos esa fue su primera impresión. Tenía la fuerza bruta, pero el perpetuo carecía de las habilidades y el conocimiento que debería tener alguien con su poder. Era joven, inexperto y carente de experiencia. ¿De qué sirve un arma si falla? De nada, todo lo contrario. De hecho, el poder indómito era peligroso para todos. Era un pez grande en un estanque pequeño, aunque la palabra charco le quedaba mejor, era evidente por la batalla que se desarrollaba arriba, donde el mero remanente de ecos demostraba estos hechos, por ahora, claro está.
No tenía intención de permanecer estancado, aunque no podía hacerlo si lo deseaba. El crecimiento era una parte inherente de él. ¿Cómo no iba a serlo si la humanidad iba a sobrevivir y prosperar frente a las tribulaciones que se avecinaban? Mi saludo, él, ¿o preferirías Enkidu? De todos modos, soy conocido como Mahun, y soy el archidiácono de la Iglesia de la Bestia y Heraldo de la Oscuridad. El alienígena alado se inclinó respetuosamente, sus ojos lo estudiaron críticamente. Déjame guiarte en tu camino hacia tu destino. Y entonces el Shaddai asintió y siguió cualquier alternativa que fuera conceptualmente imposible, como herir a Mahun. El señor del amanecer era meticulosamente minucioso y todas las facetas de los contratos eran inquebrantables. Aunque eso sería una exageración, la energía necesaria para ignorar esta condición era inmensa, mucho más allá de lo concebible durante las siguientes decenas de milenios. E incluso entonces, no todos podían librarse de ella. Era una red imposible en la que el perpetuo se enredó voluntariamente. Pero los resultados valieron la pena tanto sacrificio. Su marcha fue silenciosa, pues no era necesario que cruzaran palabras, pero fue relativamente corta, pues su destino estaba en la base rocosa de una de las montañas circundantes, un acantilado a primera vista. Uno donde toda la vida vegetal dejó de crecer progresivamente hasta que no quedó nada más que pastos y rosas de pigmentación grisa ébano que se deleitaban con el silencio sepulcral por la ausencia de flujo de aire y el cálido rayo de luz artificial del cielo ahogado en la presencia opresiva. Una presencia familiar que podía percibir a través del silencioso anillo dorado que rodeaba su pulgar izquierdo. La principal atracción para el Shaddai no era el ambiente sofocante de alegre anticipación y venganza. Era una puerta hecha de un material negro parecido al cristal. Era alta y grande, tanto que los picos más altos de la Tierra eran la única comparación, una comparación pálida, por cierto. El diseño grabado hablaba de la historia anterior a la historia, del nacimiento del universo, la siembra de la vida y de miles de historias, todas ellas ricas y complejas. Todo ello era de suma importancia, pero lo que componía la puerta lo era igualmente. Hablaba de los creadores. Blackstone, ¿cuál es la cantidad aquí y qué tan pequeña es en relación con la totalidad utilizada? Se preguntó internamente. A través de los recuerdos de la reina de Is, sabía lo valioso que era este material. Capaz de amplificar y anular la energía de la mente para la absolución, pero un material que requiere el fenómeno natural más fuerte para ser producido. Sin embargo, aquí estaba la prueba de que esta sustancia imposible capaz de hazañas divinas era abundante. Sería para un mortal si estuviera hecha de oro y piedras preciosas, una muestra de riqueza y poder imposible de repetir, no y no lo es, murmuró para sí mismo. No era imposible y se negaba a considerarlo como tal. Will Prime, la primera puerta de Rie, la ciudad caída de los antiguos traidores y donde se encontraba la prisión del oro Opa en su corazón, suspiró el archidiácono, deslizándose por la hierba negra hacia la puerta que, en muchos planetas, atravesaría la barrera del espacio y el aire. Entonces se abrió. Fue rápido, pero el viento no se levantó. El mero movimiento de algo tan pesado que se movía a una velocidad muy superior a la del sonido era suficiente para desestabilizar la biosfera y matar a millones y millones de personas si estuviera en la Tierra, pero aquí, no hizo nada parecido. Fue una apertura silenciosa y pacífica a un mundo de sombras y humos oscuros donde la capital muerta se hizo visible. A El Shaddai le faltó la palabra para describirlo, tal como lo instó el Crave a seguirlo. La creación de una dimensión, ya fuera para almacenamiento, habitación o cualquier alternativa posible que surgiera del nuevo espacio para explotar, no era algo nuevo, pero la magnitud de lo que se hacía allí, el sistema solar ni siquiera comenzaría a llenar esta área, y la sensación de transición estaba ausente. Una vez más, su lugar en el gran esquema de las cosas quedó en evidencia, pero solo demostró lo que se podía lograr. El silencioso caminar continuó, la oscuridad omnipresente siguió creciendo y creciendo a medida que avanzaban por rutas y portales con solo el sonido de sus pasos y su respiración. Entonces Mahun se detuvo, con una sonrisa de satisfacción llena de colmillos en su rostro mientras tomaba 5 de los anillos de su par de manos inferiores, que el Señor te guíe de ahora en adelante. Toma estas llaves y haz lo que debes. Sigue estas instrucciones y sobrevivirás. No retrocedas, no mires atrás y no vaciles, o la oscuridad te devorará por completo. Adiós, joven, que nuestro camino nos lleve a encontrarnos nuevamente. Y atravesando una puerta cercana, desapareció de los sentidos transhumanos y psíquicos de El Shaddai, dejándolo solo en la capital de la que nadie podía regresar, el monstruo hambriento de la oscuridad con los 5 anillos, las 5 llaves flotando.
Con estos datos, avanzó sin desviarse del camino y con la mirada fija en su destino. Su viaje continuó y la oscuridad se intensificó exponencialmente, privándolo de ver más allá de su mano extendida. Al mismo tiempo, comenzó a devorar, de forma lenta pero segura, su ropa, que estaba muy encantada. Con el ceño fruncido, su alma palpitó y una esfera de luz dorada se expandió hacia afuera, desterrando la oscuridad devoradora y revelando los restos del corazón que alguna vez palpitó de la civilización más grande que jamás haya existido. Era visiblemente peor en apariencia, no porque fuera inferior, sino como resultado de que el entorno corroía todo lo que era, es y sería. Era intimidante en muchos sentidos, pero el perpetuo no tenía otra opción que seguir adelante, y así, con una expresión severa y una mente tranquila, avanzó de manera constante hacia las profundidades de la jaula dorada de la bestia. Y cuanto más se adentraba, el abismo se fortalecía, la arquitectura angular y orgánica se desvanecía hasta quedar derretida y supurando mientras su escudo de luz luchaba, obligándolo a esforzarse si no quería ser digerido vivo. Pronto no hubo sonido, olor, sensación física ni psíquica, solo el negro más puro, como si nada de lo anterior hubiera existido jamás. Un mundo de nada donde el tiempo perdió todo significado, pues no existía como el espacio. Izquierda y derecha estaban invertidas con arriba y abajo como nada podría existir en un plano sin concepto de dirección y distancia. Era un lugar de privación sensorial total, un lugar de ansias, ansias y deseos eternos que siempre se cumplirían, sin importar cuán insignificantes fueran. Era un lugar de locura, el destino final al final del camino donde las almas se evaporaban. Pero siguió caminando. No tenía otra opción, ya que el mundo quería consumirlo, la vela parpadeante en la tormenta de nieve en el clímax de la noche sin luna ni estrellas. Su única compañía, los 6 anillos que pulsaban caóticamente, guiándolo metódicamente hacia adelante en su viaje laberíntico, el viaje para el que su vida fue construida, su propósito principal de existencia. Entonces sus ojos lo vieron. Una extraña botella que rezumaba oscuridad se manifestó. Su fondo era un anillo dorado plano que se convertía en un anillo liso de material desconocido pintado de azul pálido, que se volvía malva a medida que la cabeza se adelgazaba. Luego estaba el corcho, una cabeza con cuernos y un nudo en la parte superior, su mente atada a la visión de su creador. El frasco del sellado. El perpetuo se acercó con cuidado, su luz se mantuvo con gran dificultad mientras la oscuridad intentaba y lentamente lograba extinguirlo. Su cuerpo quería correr, pero no había forma de volver atrás. Su mente se desesperaba ante su inminente destino, pero no había forma de mirar. Su alma estaba muriendo en el remanente de un dios prisionero, pero el único camino era hacia adelante. Agarró el frasco y la oscuridad sonriente devoró dolorosamente la capa superior de la piel de su mano derecha, pero él siguió adelante. Un anillo estaba encajado y la sencilla joya se fundió con la botella. Sus músculos siguieron a continuación mientras una risa maniática resonaba en el silencio de la noche más oscura. Pero él siguió adelante, y un segundo golpe fue recibido, luego un tercero. Su mano no era más que hueso, el niño que sería rey gritó. Sin embargo, no miró hacia atrás cuando su rostro se derritió, revelando músculos palpitantes y ojos muy abiertos, y un cuarto anillo fue colocado nuevamente. Caminó de regreso, porque no pudo mientras añadía el quinto anillo, y sus piernas desaparecieron en la alegre oscuridad. Le robaron la vista, pero no vaciló. Su cuerpo ya no era más que una cáscara moribunda, su luz una brasa parpadeante, pero no vaciló cuando sonó el sexto y último anillo. La oscuridad rugió. Entonces, con un último empujón y una mano que era poco más que tejido biológico derretido, abrió la extraña botella. La oscuridad se calmó por un momento. Lo envolvió todo, y al siguiente desapareció, y una voz melodiosa llena de éxtasis, placer, alivio y orgullo resonó en incontables almas, aunque la de El Shaddai era el centro de atención. Su alma se estremeció ante el dios Aeldari que había liberado de su prisión maldita. Libertad al fin. Mi más grande agradecimiento, mi pequeña luz. Gritó el dios en voz alta, mientras un cuerpo monstruoso de músculos puros avanzaba lentamente por el montón de órganos que una vez fueron humanos. Fue un inconveniente menor que se solucionó con el chasquido de una de sus 6 garras flotantes, y el numen de la luz se curó. Opa, el archipgini de los anillos, el dios caído, el traidor, el pecado original, diosa Eldari de la oscuridad, la magia y los viajes, fue liberado. La caja había sido abierta, y la bestia había salido y se escuchó una señal, y las barreras se rompieron porque el cambio se había establecido. Mi sonrisa no podía crecer más mientras me encorvaba hacia adelante, mi cola se movía detrás de mí en un remolino perezoso.
Al mismo tiempo, miré profundamente a los ojos de mi creación, la luz de mi sombra y la culminación del drama mortal elaborado a lo largo de milenios. Decir que me sentí satisfecho sería quedarse corto. No había sido difícil organizarlo, pero la dificultad no estuvo a la altura del placer que me brindó el resultado. Antes de cualquier comunión más profunda, procedamos según nuestro acuerdo, ¿de acuerdo, El Shaddai? Libérame de mis ataduras y tu camino se aclarará y tu grandeza se manifestará, dije suavemente, con una risa alegre al final. Con el uso delicado de la transmutación, mi mano se desplazó por debajo del humano, mi maestro en nada más que el nombre, y ahora estaba en la palma de mi mano. La diferencia de altura era asombrosa, pero no incomprensible. Era comparable a la de un niño pequeño y una muñeca pequeña. Su cuerpo temblaba y sudaba, y su alma apenas podía mantenerse unida en mi presencia mientras su mente permanecía relativamente estable. Impresionante, pero al oír esto, reduje instantáneamente mi presencia. No querría reducirlo a un desastre, ¿o sí? Eso no funcionaría, lo hiciera involuntariamente o no. La fuerza de voluntad solo puede llevarte hasta cierto punto. El Shaddai, ¿estás de acuerdo con esos términos? Volví a preguntar y él asintió con firmeza, con una mirada serena, aliviada y claramente emocionada. Era bastante abrumador, si sus pensamientos abiertos eran una indicación, pero no me acerqué más allá de lo que estaba proyectando. Pero estaba seguro de su elección, aunque en última instancia no tenía ninguna. La tenía en el pasado, o la tenían ellos, ya que se trata de múltiples almas, pero estábamos en el presente. Por lo general, no podría hacer eso. La coerción y la manipulación directa estaban prohibidas. La perra rana me recomendó que no me hiciera daño de ninguna manera, directa o indirectamente, pero eso solo se aplicó después de que me dominaran, una escapatoria muy fácil de explotar. La imaginación nunca fue su fuerte. Era demasiado rígida e inquebrantable en sus maneras como para ver más allá de su pequeña caja. De todos modos, fue inteligente, pero la redacción y las condiciones eran esenciales. Y las reglas en entornos no controlados siempre tendrán fallas y errores, a menos que sean omniscientes, pero en ese momento, eso era irrelevante. Y así, mi pequeña luz se atuvo a las reglas que había aceptado en muchas vidas pasadas y no pudo contraatacar ni anularlas. No es que no estuviera contento de hacerlo. Estábamos ganando juntos en esto. Yo era justo con quienes eran justos conmigo. Opa, Architgini de los anillos, y dios de la magia, la oscuridad y los viajes, yo, E4L5 4S8H5A8D7D4A4I7 5H6A5D8A7D7 4M4A4L8A5K5B8E8L8 6 y 4A8R7H6 y 5B6 o 4L6 6S5H4U5L4S5A4G4, por mi verdadero nombre por la presente declino la totalidad de las autoridades y privilegios y te levanto de tus restricciones como tu maestro y te doy la libertad de la que te había sido robado. Cada una de sus palabras me llenaba de mayor y mayor euforia mientras las ataduras de mi alma se aflojaban hacia la nada. Sin embargo, y no fue tan sencillo, él permaneció como la entidad con la estatua diseñada de maestro, pero eso fue para abusar de los mecanismos del frasco de sellado para no ser absorbido de inmediato de nuevo, ya que ya no tendría un maestro. Un simple truco fue todo lo que se logró, otra escapatoria que cualquiera con un poco de imaginación habría inventado. En el fondo, no había mucha diferencia. Él solo me ordenó que nunca me sometiera a las reglas de Milán para por encima de mi libre albedrío, su primera y última orden, en general. Aún estaba maldita. La maldición era más profunda, mucho más profunda. Ella alteraba la realidad y la irrealidad de mi existencia. Pero, una vez más, las palabras eran importantes y nada era absoluto. Y recibirás 3 deseos por tus valientes esfuerzos, El Shaddai. Haré todo lo posible para concedértelos siempre que cumplan con estas 3 reglas. No puedes desear más deseos. No puedes desear alterar el libre albedrío. No puedes desear alterar estas reglas, dije, inclinando la cabeza y levantando un dedo con garras de una garra diferente ante cada regla. Disfruté mucho interpretando el papel del genio, pero no venía al caso. No era solo estético. Era mi parte del contrato, 3 favores bajo esas 3 reglas principales, bajo mis habilidades, por supuesto, así que nada de paz mundial, control mental, asesinatos y cosas por el estilo por mi parte, al menos. El núcleo era parte integral de mi libertad. Los conceptos eran importantes para la magia y, como eran el corazón de la magia, a pesar de que el parásito se había arraigado en ellos, podía sentirlo como un tumor virulento, no estaba por encima de las reglas.
Oh, podía hacer trampa y alterar algunas de ellas, pero las reglas eran tan mías como mi boca era parte de mi cuerpo desde un punto de vista divino. Era una estructura, caminos infinitos y en constante crecimiento que construí. No era un ser omnipotente, y aunque el intercambio equivalente no era la forma perfecta de representarlo, la idea seguía siendo la misma. No podía hacer todo lo que quería gratis. No se trataba de una deformación de la realidad por capricho y sin pensar. Era una ciencia. Una ciencia muy flexible, sí, pero una ciencia con métodos y repeticiones de todos modos. Vaya, qué raro. Noté que estaba sucediendo algo que no tenía relación con el presente. Fruncí el ceño. ¿Esto es y qué? No, esto no puede ser. La parte central de mi ser se dirigió mientras mi cabeza se dirigía hacia una dirección aparentemente aleatoria en el espacio real que, de hecho, no lo era tanto. Era el punto central de poder del Imperio Aeldari. Era preocupante. Me sentía extraño y bien y mal al mismo tiempo. Una sensación, no de pérdida sino de carencia, estaba presente. De hambre y mucho más, demasiado pero nunca suficiente y esto no era normal, en absoluto. La inquietud iba en aumento y la excitación en igual medida. No debería percibir estas sensaciones. No eran mías. Tomé la decisión correcta al obligar al arca de la vida a agazaparse. Era su propósito, literalmente, lo dije claramente, pero hacía falta algo más. Mucho más, no era así como debía ser. Estaba mal, pero no lo era. Lo entendí y me puse furioso. La fe era una fuerza aterradora que yo vigilaba y guiaba rigurosamente por razones evidentes. Me moldeó, me convirtió en lo que soy. Poder ilimitado pero poco control. Los dioses Aeldari fueron creados para aprovecharla, pero yo era una anomalía, porque era un último esfuerzo de pura desesperación contra una destrucción segura. No era tan estable como no estaba construido con materiales óptimos y con una cantidad infinita de tiempo para darle el toque final, el humano que una vez fui, y el ataque inmediato a mi nacimiento lo demostró. Yo era una anomalía que no estaba hecha para durar su fecha de uso con todas sus capacidades. Y mi prisión con los escudos alrededor de Yugot me había protegido de la mayor parte de lo que no seguía mis edictos y enseñanzas. Pero ahora el primero no podía, y el segundo había sufrido el ataque de la fuerza del caos. Ganamos la batalla, pero aún así perdimos. Los escudos fueron golpeados con dureza, debilitándolos lo suficiente como para crear problemas y hacer que el fuego se descontrolara, sacrificando así al planeta errante. El gran juego, ¿eh? Resoplé internamente, la ira crecía pero nunca nublaba mi mente a medida que me daba cuenta de más y más cosas. No puedes vencer a algo, luego haces que se una a ti. Es por eso que no pude sentir el cuarto. Fue una situación increíblemente irónica y que no tuvo nada de casual. Pero nada se perdió. Fue el esfuerzo de una ballena varada que lucha contra su destino inevitable de que su propio peso aplaste sus órganos. Una muerte tardía. Algo intentaba quitarme mi libertad inmediatamente después de que la recuperé para hacerlo. Me ataban a un nuevo ancla como si fueran tumores arrogantes e insolentes y niños temperamentales incapaces de aferrarse a su lugar, obligados a arrastrarme a su nivel. Ruega por mí con este anillo en tu dedo y responderé por mis deudas, pero asuntos mayores necesitan mi asistencia. Has iniciado una cadena de eventos mucho más grande de lo que imaginas. Y estos favores deben ser considerados. Adiós, pequeña luz, que pronto puedas iluminar mi camino otra vez. Y con un chasquido de dedos, un anillo se tragó al hombre que se teletransportaba a algún lugar de Eurasia con una armadura encantada y un plato de pastelería como recompensa por su esfuerzo. Hermanos, hermanas y sobrina, me pongo en contacto con vosotros para informaros que me he liberado de esta maldita botella. Sin embargo, como debéis sentir a través del mar de las almas, la caída ha comenzado, envié telepáticamente. Las reacciones fueron múltiples y complejas, y una parte de mi mente las estudió, pero no era mi foco. Os mantendréis alejados, permaneceréis en la seguridad de la cuna oscura a la que os llevaré, pues lo que os espera está por encima de vuestro poder. Los actos de heroísmo innecesarios no son bienvenidos. No intentéis en ningún caso ayudarme. La muerte será vuestra única recompensa. Les di paquetes de datos para explicarles lo que estaba pasando con instrucciones más detalladas. Suficientes para saciar su curiosidad, y era necesario. Era necesario explicarles las razones de las acciones, pero, aparte de eso, no había mucho más. Fue rápido y eficiente, al igual que mi teletransportación a la rueda celestial, la sala de mando del planeta errante. O lo que quedó intacto de mi largamente esperada presencia.
Estudié el lugar durante una fracción de segundo antes de hundir una mano en el obelisco medio derretido. El poder psíquico latía en mí mientras luchaba por controlar por completo el sistema viciado. Sin embargo, no era para moverme, sino para sincronizar el planeta y sus subdimensiones en una pseudo-singularidad. Una vez realizado este paso, comencé a lanzar un hechizo con el que mis magos estaban íntimamente familiarizados, aunque no era realmente una teletransportación. Controlando la rueda celestial, controlé la singularidad y saqué lo que quería de las plantas, los animales, los monumentos, las ciudades, las montañas, los océanos y más allá. No hice lo mismo con Zegorach, Isa, Cornous y Lileat, ya que mis anillos bastaron. 6 pentagramas negros aparecieron en el extremo de mis garras y crecieron hacia afuera, rodeando a Yugot a través de sus sistemas en un instante. Al mismo tiempo, presencié una escena similar en la cuna oscura desde uno de mis portales, pero había una diferencia. Apareció una réplica desnuda del planeta errante. Tiempo que vale cientos de veces, de las cuales yo existí, ocurriendo en segundos mientras el planeta facsímil se formaba en el vacío de esta dimensión de bolsillo. Entonces aplaudí y Rie desapareció, dejándome solo en una caverna vacía y derrumbada de inmensas proporciones. Ignorando las miserables piedras, me teletransporté arriba para presenciar lo que había salvado, lo que había tomado de lo que habría sido robado. Lo que me encontré fue un desierto apocalíptico de lava y cenizas. El planeta no estaba lo suficientemente dañado estructuralmente como para derrumbarse sobre sí mismo, pero eso no es posible. Necesitaba una determinada pieza para poner en práctica un aspecto específico de su defensa planetaria. De todos modos, se perdió. Repara, exhalé y golpeé el suelo con la cola. El punto de impacto atravesó el planeta y detuvo el movimiento de la placa tectónica y el volcán en crecimiento, mientras que el océano de lava y la lluvia ácida se calmaron. Fue una visión equivalente al infierno en la mente de todos los que no habían presenciado la disformidad, pero que no debía empeorar hasta un grado incontrolable. Terminé con Yugot. Agarrando un anillo, lo arrojé y se abrió, la vista de una constelación oscura ondeando mientras pasaba a través de él hacia donde mi corazón llamaba. En un conjunto de cuerpos celestes reunidos en un extravagante sistema estelar, en el reino físico y el mundo de cada camino, el deleite, el dolor y el placer florecieron en su forma más sórdida y retorcida. El imperio Aeldari se había reunido allí en su totalidad, comentaron las musas oscuras y respondieron a las llamadas. Billones de almas tocaban y cantaban la melodía de su desaparición para experimentar la mayor sensación. Conscientes o no, esto cambió poco porque nadie deseaba detener el auge de las noticias y la caída de los viejos tiempos mientras la celebración más grandiosa y depravada de la creación, donde todos expresaban su deseo más profundo y extremo, estaba llegando a su apogeo. Las palabras de cualquier lengua no lograrían capturar la exactitud y perversidad de la exhibición de los miles de millones de escenas que sucedieron en semejanza de una especie traicionada y abandonada por sus antiguos dioses que buscaban la guía de una nueva. Su destino era estar aquí, vivir y experimentar los momentos al máximo. Atrás quedaron los elegantes y brillantes Aeldari del pasado. Ahora solo quedan bestias que se entregan a sus deseos pecaminosos para aliviar su aburrimiento sin fin. Familias de todas las edades festejaban con sus antepasados, madres, padres, tíos, tías, hermanos y hermanas de todas las edades en lo más alto de miles de orgías de 100 millones que llegaban a tocar el cielo y que servían igualmente de banquetes, lienzos e instrumentos del de arriba y del de abajo. La capacidad de diferenciar los cuerpos se había perdido hacía mucho tiempo, ya que los océanos y continentes, más masivos que planetas enteros, se ondulaban y cambiaban del blanco pálido de la piel al rojo escarlata de la sangre y a todos los matices que la carne y los procesos biológicos podían producir. Sus gritos, gemidos y lamentos se convertían en un coro, como las melodías de las olas. La curvatura del espacio y del tiempo mismo se veía afectada por su movimiento, ya que la vida y la muerte no tenían ningún papel en las danzas de la criatura de 1 millón de miembros en su carnaval siempre privado de toda locura que solo exigía más y más. Más y más sin fin, porque no había fin. Nada era suficiente, nada era satisfactorio y nunca lo será. Las emociones y todos sus opuestos coagulados en una gestalt, la concentración psíquica de innumerables almas. Y comenzó a desgarrar el tejido mismo del espacio real, las redes y la barrera que separaba el reino caótico de la disformidad del de arriba, como si todo fuera nada ante los deseos absolutos de los Aeldari de tener más. Un poder tan grande que empequeñecía el de los dioses y los demonios concentrados en ese punto singular.
Entonces, el más oscuro de los abismos se tragó la luz de las estrellas y, con la emoción que todos habían olvidado, el miedo primordial, el terror de la proporción que nunca habían sentido, renació en sus corazones. El miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a la nada que tenían por delante. Su Dios había respondido a su llamado y se bañaron en su presencia. El miedo a la muerte verdadera, a la no existencia, al fin, la emoción más alta y más potente que nadie podría volver a experimentar. Acogieron con agrado la bendición divina, el mayor de los dones, la recompensa por su fidelidad. En una tormenta preternatural cataclísmica de proporciones que rivalizaban y superaban en escala y potencia a muchas de las tragedias más graves de la guerra en el cielo, apareció un dios naciente de lo antiguo y lo nuevo. En el centro, el ojo del ciclón, estaba él, una criatura con cuernos que flotaba desde un bucle dorado, su forma siempre cambiaba, mutaba como si no pudiera satisfacer su llamado. Una de sus manos estaba pasando de tener muchos dedos a tener 3 y 5, una entre todas las demás, flotando en la palpitante tormenta memética de deseos, emociones y extremos, pero unida a un cuerpo que oscila entre sensual y voluptuoso y musculoso y, sin embargo, monstruoso. Su forma siempre estaba cambiando y nunca era la misma, pero era la señal de una batalla interna de dominio cristalina para cualquiera que fuera capaz de no caer en la demencia delirante a la vista. Fue una visión hermosa y perfecta en todo su horror y maldad fundamentales. Una contradicción por su propia naturaleza, que bañó de impunidad las infinitas capas de los reinos material e inmaterial. Era como la brillante conflagración de 1000 supernovas, una fuerza imparable del universo. La oscuridad se extendió en ondas cósmicas desde este ser que no debería haber existido pero que existe. Se tensó y bailó en agonía y éxtasis. Cada movimiento robaba la luz de las estrellas, planetas y constelaciones, e incluso la imagen de galaxias distantes se desvanecía. Las noches más oscuras se alzaron sobre toda la creación, apagando desde las más exiguas hasta las más grandes luces. Pero un faro permaneció, una sombra guía de chispas apagadas, ojos, innumerables ojos sobre la forma del ser y sus alrededores, transformando el mundo a su imagen de mente. Sus ojos de un púrpura hipnótico y pupilas enmarcadas por un anillo de oro miraban fijamente la escena de depravación que se estaba desarrollando, un espectáculo degradado hecho en su honor, pero su reacción no fue de aprecio, sino de un hambre y una ira profundamente arraigados que luchaban entre sí mientras el ser de dos mentes luchaba consigo mismo ante la visión. Por desgracia, no era una cuestión de voluntad para el dios retorcido. Como una sustancia cerrosa para un imán, las almas eran arrancadas irresistiblemente de los más débiles, dejando atrás cáscaras vacías y siendo absorbidas por él. Los cuerpos vacíos de cualquier mente fueron utilizados sin importar sus estados mientras los Aeldar y circundantes observaban con terror, horror y estupor, pero también con adoración, ya que no podían resistir el puro deseo de disfrutar de esta magnífica vista, el fin y la máxima gratificación que solo uno puede experimentar por un solo momento. Esto era el epítome de lo que habían buscado durante millones y millones de revoluciones orbitales, un premio que les había sido robado por dioses traidores y ausentes. Se les dio, pero su disposición a aceptarlo fue intrascendente, ya que sus hermanos más fuertes pronto siguieron a los de voluntad débil. Sus caminos estaban llegando a su fin, y la inevitabilidad de sus destinos se extendió rápidamente para aquellos que no estaban perdidos en un mar de gritos, lamentos y gemidos, sus salmos a su Dios. La ilusión no podía continuar eternamente, y el ser en el epicentro no empujaba hacia lo contrario. El que ellos habían engendrado y corrompido, tratando de robarle lo que recuperó la libertad, lo que lo enfureció mucho, mucho más que cualquiera de sus acciones pasadas. Un pecado que pagarían con sangre. El ser informe de rostro masculino y femenino que luchaban entre sí arremetió contra sí mismo, el mundo y los mortales arrogantes, la fuente de su sufrimiento y alegría. Cualquier restricción que pudiera haberse roto en pedazos cuando comenzó a festejar abiertamente, propagó agonía y muerte a quienes lo habían ofendido, obteniendo placer mucho más allá del ámbito de los mortales y los divinos por igual al hacerlo. Pero no fue un acto de una bestia sin mente. Había un método, un patrón. La fisura de la disformidad retumbó mientras crecía enormemente, llenando su apetito con la esencia influenciable del espacio real. Luego el cielo se iluminó de nuevo, reemplazando los cuerpos cósmicos distantes que se desvanecieron por manos con garras, manos de las que fauces con colmillos llenas de lenguas de dientes afilados sacaron a los petrificados Aeldar y del Imperio. Algunos se volvieron locos, sus mentes se rompieron por completo con solo verlo, pero aquellos fueron bendecidos.
porque los restantes experimentarían la verdadera naturaleza, el significado de lo que forzaron a crear y las consecuencias. No había escapatoria, no había caminos alternativos. Todos los caminos estaban bloqueados, todas las salidas estaban cerradas, solo la pesadilla más profunda y primordial, la verdad fue instalada quirúrgicamente en ellos, trayendo crisis a su insignificante existencia. Toda mascarada y fetichismo que pudiera haber existido se extinguieron. Su dios se reía, rugía y cantaba, tanto de forma femenina como masculina y bestial. Un coro de voces, un sonido celestial, sobrecogedor y fascinante, deleitó sus oídos. Lágrimas de sangre brotaban de sus enormes ojos abiertos mientras sus almas comenzaban a conectarse y las emociones crecían en intensidad. La claridad divina infectó sus existencias. Sus sentidos fueron compartidos, y sus recuerdos los siguieron poco después, mientras sus sentidos de identidad se borraban, pero nunca se hundían en el olvido para que dejaran de experimentar la mentira de la liberación que habían buscado desde el momento de su nacimiento, su iluminación. La culminación final de sus vidas lamentables y sin sentido para convertirse en simple sustento. No hubo ninguna gran revelación ni gran descubrimiento. La muerte no era más que un fin, y ahora se les impuso el único propósito de su existencia. Un castigo para algunos, una recompensa para otros. A pesar de la ilusión, la cordura se ha convertido desde hace mucho en un concepto extraño, si es que alguna vez estuvo presente. Pero esa misma cordura les fue impuesta y, con ella, la comprensión de lo que eran y de lo que habían hecho pasó a primer plano en sus mentes. Su orgullo no se mantuvo, no pudo mantenerse y se hizo añicos, como lo hicieron muchos de sus núcleos existenciales. No eran superiores a ningún sofonte que hubiera tenido la mala suerte de caer en sus garras. Eran peones, plagas hedonistas con una cualidad única y un talento sobrenatural para retorcer y destruir, porque el mal era todo lo que eran y siempre serán recordados. Una mancha especialmente desagradable que causaba repugnancia y ridículo. Era todo lo que eran, todo lo que representaban como un pueblo que se regía por una filosofía de insignificancia, creyéndose dioses. Te detesto, te amo y su dios, su diablo, su príncipe oscuro ahora rey, habló con dos voces, la primera aún más fuerte pero igualando a la segunda, a sus mentes compartidas con repulsión y adoración. Las voces se fundieron en una única muestra de desprecio por un juguete insípido, un tono de total desinterés. No sirves para nada, nunca lo has hecho y nunca lo harás. Acepta el regalo de tu rey. Ahora muere. Y así lo hicieron. El vacío se iluminó en sus almas indignas, atraídas por la atracción psíquica de su dios. En ese instante, el imperio Aeldari pereció, con una población que superaba con creces a la de cualquier civilización que hubiera existido o existiera. Su desaparición colectiva se propagó por la disformidad, agrietando aún más las débiles barreras entre los reinos y abriendo paso a todo tipo de horrores mientras la herida en la realidad sangraba, cambiaba, supuraba y ahora cantaba, alterando para siempre la esencia misma del espacio físico. Momentos antes, en los confines más lejanos de la dimensión laberíntica, 4 figuras habían abierto un portal dorado entre los restos mortalmente silenciosos de una ciudad recientemente poblada. Pero ninguno de esos detalles históricos tenía importancia para los 4 dioses Aeldari que aparecieron, libres por fin de 60 millones de años de aislamiento. Era un momento de urgencia. Cada instante desperdiciado los acercaba más a su final. Hemos escapado, comenzó el líder más joven de Morayed, el más viejo del lado opuesto siguió su ejemplo, pero es el comienzo, y el que estaba entre los dos en edad y ubicación terminó, porque el camino por delante es oscuro. Luego hablaron al unísono: usa mis regalos, las espadas forjadas de mis huesos, carne y sangre, mi amada consorte. Reclama lo que te corresponde. Kaine se fue antes de que nadie pudiera decir nada más. El rey Fénix, listo para ir tras su gemelo, de repente se quedó congelado en el lugar cuando la señora del destino levantó la mano que le quedaba, pero no fue ella quien habló. Has fracasado, Asuryan. No creas que no hemos visto tu ausencia. Eres un demonio traicionero como él, pero incompetente. Tu silencio y tu acción no pueden continuar, enunció Baul con furia fría y metódica, y los rostros de las brujas sonrieron mientras una extraña esfera se expandía en su mano. Uno que no era incomparable con los mediocres laberintos de Tesseracto de los autómatas sin alma. Era más, mucho más que una simple prisión dimensional. Lo hice, hermano. He fallado en mi deber. Puedes emitir tus juicios como desees, respondió Asuryan con calma, con un temblor en su voz normalmente regia. Estaba atrapado, pero no de una manera que su llama no pudiera liberarlo, pero el poder no servía de nada.
No era la respuesta y, por desgracia, no lo poseía. No tenía sentido corregir las declaraciones del dios de la artesanía. No tenía sentido la verdad, y por eso aceptó su destino como combustible para corregir lo que se había equivocado. Momentos después, en el ojo del ciclón, el ojo del terror. ¡Oh, Paaya! Un grito ensordeció a todos cuando apareció una figura llameante de la misma estatura que el rey oscuro, Kaine, el dios de las manos sangrientas. Su espada, la hacedora de viudas, una espada asesina de dioses, blandía con firmeza. Atacando a su otrora hermano de armas, el dios Aeldari bramó con una furia que eclipsaba las manifestaciones de esa emoción. Sí, soy yo. No, soy más, respondieron las abominaciones de dos caras, la que era delicada, sonriendo de alegría mientras que su opuesto barbudo se concentraba y brillaba con una ira no incomparable a la del dios de la matanza, afirmó con total naturalidad. No se intercambiaron más palabras mientras la espada atravesaba una mano que parecía una pinza y la luna que se encontraba debajo se evaporaba. La extremidad no opuso resistencia ante semejante ataque. Lo mismo ocurrió con el hombro. El rey oscuro, que seguía silbando de dolor y placer, atacó con los siguientes cientos de golpes. Pero la estrategia cambió y uno de los golpes fue interceptado por cadenas oscuras, que bloquearon la hoja ardiente en el lugar deseado por el dios caído. Entonces, sin previo aviso, el naciente dios del caos se empaló en uno de sus corazones hasta que la espada se le partió por la espalda en una lluvia de sangre y vísceras meméticas. Chillidos impíos resonaron por todas partes desde sus muchas bocas mientras sus dos lados se inmolaban en la llama purificadora de la venganza y el odio conceptualizados. Sin embargo, una sonrisa sádica de colmillos bajo la nariz picuda de su rostro incorrupto impidió que se torturara a sí mismo, hundiendo más profundamente la hoja dentada. Fue un acto suicida, pero no fue una acción ilógica, pero para su adversario, la sutileza se perdió. Tonto. ¿Este fue tu plan? Muere por tu abominación traidora. Proclamó Kaine, haciendo girar la espada, sin percatarse de la cola articulada cubierta de oscuridad hasta que ésta le apuñaló el estómago una y otra vez. Sangre como lava brotó de la visera de su casco, pero su agarre nunca se debilitó. Mátame, inténtalo, hermano mayor. Las voces susurraron de manera autoritaria y burlona mientras los dos estaban cara a cara, la fusión se había detenido a mitad de camino en un rostro roto del hacedor de viudas en su pecho. No eres mi hermano, traidor. Traidor. Aulló Kaine, pero se silenció y se convirtió en un jadeo cuando una criatura perturbadoramente análoga con armadura de bronce, furia y fuego lo agarró del cuello y lo arrojó lejos, doblando el espacio mismo con la presión. Pero la espada permaneció en su lugar y el rey oscuro golpeó brutalmente al dios de la sangre en la cabeza, inclinándola brutalmente. El de las manos sangrientas es mío. Mío. ¿Me oyes? Vete, zorra sin honor. Gritó Korne, levantando su hacha y destrozando las extremidades ofensivas del aún no dios del caos, cuyos gritos y risas se ahogaron en la confusión. El dios Aeldari miró con enojo al recién llegado, una criatura de disposición similar pero retorcida, un imitador, un espejo destrozado. Lo reconoció. Kaine extendió su mano y un mayal de fuego creció de su palma y, con un movimiento singular, la cadena traqueteó y los ganchos fundidos del extremo se engancharon en el talón del señor de las calaveras. Una nueva espada, no muy distinta a la del hacedor de viudas, pero distinta por su tono gris, apareció en la mano del dios de la guerra más antiguo mientras hacía girar su mayal. Las raíces de Nurgle, infestadas de peste, desviaron la espada divina. Las alegres risas del abuelo de las plagas se sumaron al desfile, lo que permitió que el dios del caos atrapado evitara sufrir el mismo destino que aquel que se niega a aceptar lo que está destinado. Un grito de guerra distorsionado en una deflagración de fragmentos de bronce fue la respuesta de Kaine mientras ignoraba los insolentes tumores, ya que no veía ningún propósito en enfrentarlos. Eran obstáculos, nada más y nada menos ante alguien que alguna vez creyó tontamente que era su hermano. El rey oscuro respondió con calidez y vehemencia, recibiendo con los brazos abiertos a su hermano guerrero, o al menos eso era la mitad de su existencia. La nueva faceta mostraba autenticidad por primera vez. Miedo. El miedo a un tumor canceroso cuyo anfitrión permanecía firme ante la amenaza de muerte. Fue irónico, pero no fue así, ya que el último dios del caos descendió sobre la tumultuosa escena de energía psíquica pura y primaria, uniéndose para participar en la culminación de su juego más audaz personalmente. Un juego con muchos jugadores. No lo harás, declaró el cambio de maneras, y 100 sonrisas se abrieron a la vez mientras una terrible tormenta de plasma cáustico devoraba al dios Aeldari, desviando su curso por escasos grados.
Pero fue suficiente para que su objetivo, la primera de las 5 espadas de la Cruz Kabir, la espada del dolor, no alcanzara su objetivo. O eso creían. El tiempo se alteró cuando una diosa hizo notar su presencia distante y recalibra el curso del pasado, el presente y el futuro. La vieja bruja había actuado y la carta se barajó. La hoja atravesó el vientre inferior del rey oscuro, atravesándolo a partir del omóplato. Sí. No. Más fuerte. Detente. Más. Continúa. Se rió y gritó, las cadenas negras del costado que era del archidjine de los anillos ataron la nueva espada como la primera, luchando contra su falsa otra mitad en un tira y afloja mortal. Pero la muerte no era una extraña para Oppa, y Oppa no era ajeno a la muerte. La había asesinado y había vivido la experiencia. Morir no lo mataría. Su maestro y la creación se lo aseguraban. No debía participar en ese juego tonto creado por niños petulantes. No se dejaría arrastrar por ellos a su nivel. La segunda espada de la bruja Asubar, la espada del grito silencioso que le atravesó el hombro con su voluntad, incluso contra el esfuerzo de sus 3 supuestos hermanos si fracasaba, lo demostraba mucho más que cualquier palabra. El poder de la creencia era potente, pero no era todopoderoso cuando se aplicaba de forma antinatural a una anomalía creada para desobedecer las reglas mismas, por defectuosas que fueran. Él era Oppa, el archidjin de los anillos, el principio y el fin, la oscuridad y la magia, y esta trampa que había tendido no era para quien parecía estar destinada. ¿Por qué me niego? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntaba mi voz en mi cabeza una y otra vez sin ton ni son. Un matiz de depravación sensual y confusión cursi distorsionaba lo que yo era, aunque nunca me había opuesto a ello. Se intensificaba y distorsionaba. El parásito, el cuarto tumor psíquico, es la Anesh, o en lo que me convertiría si aceptara las ofertas tan dulces, renunciando a todo para ser reestructurado, renaciendo en la anarquía. Placer, dolor y todos los deseos encarnados en su forma más extrema. La expresión absoluta de la libertad, de lo que había buscado desde mi primera instancia de conciencia como Oppa. Una identidad que siempre había sido una trampa, una correa para mi existencia, un cerrojo para mis acciones y mi libre albedrío. Una representación de mi encarcelamiento, de mi esclavitud a los caprichos de los demás. Algo que es mejor dejar olvidado en el transcurso del tiempo para que yo pueda renacer en una forma mayor donde pueda liberarme de lo que ha sido. Sin embargo, lo ignoré. La falsa promesa de liberación y cada dulce poema que la rodeaba. Fue una mierda. Yo no era una criatura mortal tan fácilmente influenciable por eufónicas cadenas de palabras, desde la revelación que conduce a una crisis existencial o a la corrupción de los vicios de una manera tan cruda. Sin embargo, las palabras no eran ficticias y hasta cierto punto una vaga correlación con mi vida hasta ahora, pero la libertad absoluta era un oxímoron, como lo era la libertad misma, siempre que el disfrute fuera el resultado deseado, aunque fuera mínimamente. Era enjaularse en un aislamiento eterno. Se requería equilibrio. Si el proceso hubiera sido progresivo, no confirmaría lo contrario, pero aquí fue la chispa que desató un incendio forestal de proporciones infernales. Una batalla por mi existencia en la que devoré, o fui devorado, un Ouroboros, una serpiente que se muerde la cola. El resultado sería una abominación depravada de lo que una vez fui. Sería simplemente otra prisión con una cadena alrededor de mi cuello para ser arrastrada por mi locura, una prisión de mis instintos básicos. Menos consciente que incluso una ameba. O eso dictaban las reglas. Reglas ingeniosas que no fueron de mi creación, pero que evidenciaban el caos, el toque del noble cambiador de caminos. Ganar no era diferente que perder. Una excelente trampa, en verdad. Una de la que no podía escapar ni siquiera considerando la prisa de su ejecución. Fue diseñada con desesperación, con razón, pero fue diseñada bien. Yo también tenía tendencia a escalar. La corrupción lenta habría sido imposible. De todas formas, fue inteligente, muy inteligente y, en muchos sentidos, frustrantemente absoluta, sin importar mis acciones. Si pierdo, Slanesh se alza. Si gano, Slanesh se alza. Si empate, Slanesh se alza. Si huyó, Slanesh se alza. Si no hago nada, Slanesh se alza. El único factor fue cuando ocurrió ese escenario hipotético. Fue algo que nunca había sufrido y ahora todo tenía sentido. No puedes escapar de tu sombra. Odio admitirlo, pero habían jugado conmigo como si fuera un niño. No es que hubiera podido evitarlo o que fuera excepcionalmente impredecible. Lo que me faltaba era poder, así que habría sido presa de tales planes de todos modos. No tuve elección. Para decirlo sin rodeos. Estaba jodido.
No importaba lo que pasara, mientras yo existiera en mi estado, eso sucedería. Era cuestión de tiempo que yo fuera Slaanesh en el momento en que me liberaran. Como el cáncer sería parte de un cuerpo orgánico, era intrínseco a mi naturaleza, me lo había impuesto la grotesca teología del Imperio Aeldari contra mi deseo. Meros títeres devorados por mí. Marionetas de un olfato y un gusto exquisitos. Su terror ante el destino del olvido era suculento hasta el extremo. Yo ansiaba más, mucho más. Sin embargo, un deseo tan poco sofisticado nunca impulsaría mi acción mientras aguantara. Pero ¿y si muero? ¿Y si renuncio a lo que no quiero? Nada es inmutable, aunque no se puede hacer sin cuidado. Yo estaba contaminado, sin importar lo que pasara, estaba envenenado y envenenado. Las consecuencias fueron enormes. La aversión apopléjica no alcanzaría para describir mi apreciación del tema, pero era algo que debía reflexionar después de toda esta situación problemática. Kaine. Más duro, debilucho. Más profundo. No. Sí. Me lamenté y gemí en una contradicción cada vez mayor, empalándome con una cuarta espada con alegría y agonía. Inmediatamente, deseé que cadenas oscuras ataran la espada con sus hermanas en tejidos que enviaban ondas a través del tiempo y el espacio, impidiendo que mi mano las arrancara mientras mi control se escapaba lentamente. Los pobres sistemas estelares, los cruceros y las estaciones de huesos espectrales que nos rodeaban habían sido reducidos hacía tiempo a sus partículas más rudimentarias, si no incluso menos. La escala era mucho mayor y se podía ver desde todos los cuerpos celestes durante los eones venideros. Pero esto trascendió más allá del espacio real. Todos los nunca nacidos y los objetos de la disformidad fueron subyugados por las olas gigantes que se extendieron hasta el abismo del otrora mar de las almas. Solo reinó el caos. Tu camino está predestinado. No puedes escapar del destino que he escrito. Acepta el cambio, deleítate con él, oh, rey oscuro, oh, primer traidor, oh, pecado original. Me susurró Shench al oído, no por primera vez, un facsímil de control mientras sus tentáculos se hundían en los hilos de la magia. Mi magia. Absorbiendo mi poder sangrante para engordar su propia hechicería bastardeada. Un pequeño imbécil demasiado arrogante para comprender su ceguera, demasiado inconsciente para ver los defectos de sus acciones, pues la ilusión de la omnisciencia era mortal y su mayor pecado. Un montón de pensamientos retorcidos y viles, sin sentido, incapaz de comprender lo que estaba provocando. ¿O no? Las criaturas de su naturaleza no se atenían a la ley de la lógica racional. La sensación ardiente del acero divino atravesándome el interior me impidió hablar. No había palabras para describirlo concisamente. Aparte de eso, era jodidamente doloroso y se sentía como gañarse nacido sin que se muriera la terminación nerviosa. Lo odiaba, lo amaba, quería más, quería que terminara. Todo estaba bien y todo estaba mal. Aún así, seguí adelante. Era un recordatorio, una luz en la oscuridad. Y la danza divina debe continuar. Y así fue, Kaine luchó contra las tres abominables gestalts psíquicas que hacían todo lo posible en mi creciente dominio para vencer a mi hermano y someterlo mediante el uso indulgente de avatares poderosos, mucho más que cuando sitiaron Yugot. Mis guardianes. Aquellos que casi desean que me una a ellos, que me rebaje a su nivel. No estaba orgulloso de mi existencia, una existencia que me fue impuesta al destrozar lo que una vez fui y tomar el papel que deseaba, pero no era motivo para degradarme. Yo no era un niño. Me querían, me deseaban, me necesitaban, oh, qué lindo. Pero el resultado de sus esfuerzos no fue nada del otro mundo. El dios de las manos sangrientas se mantuvo firme. Mis tendencias autodestructivas, por muy útiles que fueran, no sirvieron como prueba de contradicción. Fue impresionante. Pero elogios cuando los elogios merecían, y sin el apoyo de su consorte, Morayed, de algún lugar de la dimensión laberíntica, la espada, la cronomancia periódica y las predicciones, y lo que parecía ser esencia asuriana canalizada a través de su cuerpo, se habría hecho añicos en el mejor de los casos hace mucho tiempo. Era sinónimo de su apogeo promedio en la guerra. Era poderoso. Debo decir que no me sorprendió que estuviera aquí. Parecía que Baúl, como era de esperar, había logrado aprovechar mi ayuda indirecta y no deseada para escapar con todos del enclave celestino, de mi hambre, antes de que fuera demasiado tarde. Fue excelente. Aunque probablemente formaba parte de otro plan, Morayeg no era inferior a Shenchi, sin duda, era más sensato, hasta cierto punto. Pero todo esto no era para mí. Era asunto de Zegorach, y él estaba a buen recaudo. ¿Eso es todo? ¡Qué lástima! No. Por favor, detente.
Me burlé y grité desde muchas bocas mientras Kaine lanzaba uno de mis brazos. Korne había bloqueado el golpe para mi furia y alegría. Mis palabras provocaron un grito de furia, pero, por lo demás, la batalla continuó. 3 dioses y medio del caos y un dios y medio de los Eldar se ayudaron y se mataron entre sí. ¿Qué batalla más extraña fue? Una que mi hermano no estaba ganando a medida que avanzaba. Por poderoso que sea, no fue una pelea justa, y a pesar de mi esfuerzo por manipular con fuerza este dominio no deseado mío para ejercer presión sobre los 3 tumores y otros, tal acción, no fue suficiente. Las heridas se acumulaban en su torso, su armadura se agrietaba y su poder prestado vacilaba a medida que su ira aumentaba. Podría hacer más si fuera menos imprudente en su sed de venganza, pero no lo era, y la cordura hacía tiempo que lo había abandonado. O lo poco que alguna vez tuvo. Kaine nunca fue estable. No podía hacer nada. No era por impotencia, sino por limitar mis habilidades, ya que usarlas significaba liberarme de mi control exclusivo sobre ellas, algo que evidentemente no deseaba. Mi oscuridad, mi magia y mis portales permanecieron sellados, siendo este último el más importante de todos. No podía descuidarme. Cada acción me acercaba más a ese límite y a ese límite tentador y deseable. Fue un borde. Estaba a un paso del vacío. Podría soltarme, saltar hacia abajo, abandonarlo todo y disfrutar por toda la eternidad a través de las estrellas y los universos más allá. La voz, mi voz aún no repetida mientras los empalamientos enésimos eran apenas evitados contra mi voluntad. La alegre carcajada del abuelo de la plaga resonó mientras lo poco que me quedaba de visión de mis ojos comenzaba a desaparecer. Sin embargo, cuando llegué aquí ya sabía lo que me esperaba. Sin embargo, Kaine fue una ayuda bienvenida, no una esperanza desoladora para mí. Su aparición era una posibilidad, no un factor con el que contara. Pero debo decir que me ayudó mucho. Por irónico que parezca, dudé de que su mente pudiera comprenderlo alguna vez y, si lo hiciera, tendría un aneurisma o el equivalente de nuestra fisiología poco ortodoxa. El dios de las manos ensangrentadas no era parte de mi plan inicial, aunque llamarlo plan fue generoso. Una espada me atravesó la garganta, en un ángulo tal que hablar con mi boca principal era imposible, pero no lo suficiente como para decapitarme. De manera similar a todos los demás, la encadené. Era más difícil, mi control era mío, pero no lo había logrado, pero esa sería la última. Podía sentirlo. Mis sentidos se debilitaron y desaparecieron uno por uno, y un momento después, quedé atrapada en mi mente, sola. Una prisión que era de nuevo mi ser. La ira, la alegría, la anticipación y el miedo brotaban y rezumaban de mi interior. La transformación estaba terminando. Estaba perdiendo la conciencia. Yo estaba perdiendo. No era cuestión de fuerza de voluntad. No era telepatía. Era comparable a la telequinesis aplicada con maestría, imitando el efecto de cómo operaba la primera alterando la química cerebral. Una fuerza imparable y, por desgracia, yo no era un objeto inamovible. Era una cuestión de energía. Siempre lo fue, siempre lo es y siempre lo será. No era complicado. Era la fuerza motriz del universo, si me atrevo a afirmarlo. La parte de mí que tenía más tenía, por tanto, la certeza de ganar. La parte que se dio un festín con billones de almas más antiguas que cualquier civilización, además de unas pocas muy selectas de las cuales dichas almas formaban parte recientemente. Libertad por fin. ¡Qué fabuloso! Mi mente se sumió en la oscuridad mientras, por primera vez, me sentía bien, en condiciones y completa. Y comencé a quitarle esos desagradables juguetes a mi yo perfecto. Entonces hubo un momento de claridad, apenas un destello al ver el mango de Widowmaker en mi delicada mano mientras lo sacaba, fascinado por el enorme y palpitante agujero que dejó en mí. «Corre», ordené, penetrando violentamente la frágil mente del ardiente y llameante caballero, el furioso caballero. No era a él a quien le estaba hablando, y Morayeg respondió apartando a su consorte en un bolsillo de tiempo. Un coro de gritos de furia se escapó de mi garganta, pero se silenció cuando otro momento de claridad brilló. Había llegado el momento oportuno. Los últimos pasos de la asimilación eran debilidades que se podían aprovechar. Las fortalezas de Blackstone dispararon con todos los protocolos que restringían sus salidas para mantener su integridad estructural. No fui yo ni nadie quien las comandó. Estaba preprogramado. Algo que no se podía detener. Mi muerte era inevitable. Fue instantáneo. Mi risa alegre se detuvo, mis muchas sonrisas se congelaron y mis numerosos ojos temblaron mientras se fijaban en la dirección de Yugot.
Senge estaba sincero, conmocionado y aterrorizado, emociones probablemente ajenas a él, pero, por desgracia, fue el único que se dio cuenta hasta que nos bañamos en una oscuridad que lo consumía todo. Yo grité. Solo conocía el dolor. Mi cuerpo quedó destrozado. Mis ojos ardían en su brillante vacío. Mis oídos se derretían en su apacible toque. Mis miembros se desintegraban en su presión inexistente. Mis órganos no resistieron mejor ante tal poder. Sentí miedo. Estaba aterrorizado. Sentí ira. Estaba furioso. Entonces sentí la nada. Entonces conocí la claridad cuando abrí los ojos y vi la desolación que había quedado atrás. Una sonrisa burlona en mis labios. Ah, gané. Mi sonrisa se hizo más grande, llegando a mis ojos de una manera que no era del todo simbólica, y luego miré a los que me observaban con todo tipo de emociones. Me reí, una risa larga y burlona de satisfacción. Entonces me detuve. Tu muerte está por llegar. Sentí que temblaban y me encantó saber que así era. Sonreí aún más y, con un sonido, me teletransporté lejos, la mayor parte de Slaanesh se eliminó de mi existencia. Oh, él todavía estaba aquí. Yo estaba aquí, después de todo. Ya no era la misma. Era Opa aún más, pero traía equilibrio. La oscuridad y la energía psíquica necesitaban una concentración y un estado de existencia precisos para no arder espontáneamente, entre otros puntos. El Imperio Aeldari, los chivos expiatorios de los quistes emocionales, inclinó la balanza demasiado y demasiado rápido hacia el lado psíquico. ¿Quién era yo para quejarme de que se abusara de mi diseño defectuoso? Por una vez, la rana hizo algo bien al hacerlo mal. Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer. Torturar, matar y maltratar. Se cometieron errores y se merecían represalias.